Suscríbete a la Panterita. Decile hola a Apple Pay con Banco Continental. Fácil, rápido y seguro. Registra tu tarjeta Continental desde Conti Móvil y paga sin contacto desde tu iPhone o Apple Watch. Banco Continental, siempre innovando para vos. Cuando el dolor te ataca sin piedad, no hay tiempo que perder. Toma Doranet, no más quejas, no más dolores. Toma Doranet que te trae alivio express. Toma Doranet porque te lo mereces. Toma Doranet, calidad Gramón. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. No se terminan las opciones. ¡Qué cantidad de autos! Encontrá tu próximo usado entre más de 3.000 autos en carden.com.py, una plataforma digital donde podés comparar, elegir y financiar vehículos usados con transferencia gratis. Carden, exactamente lo que estás buscando, con el respaldo del Grupo Garden. Hola amigo, ¿cuál es el wifi de tu casa? El wifi en mi casa es personal. Señora, ¿cuál es el wifi de tu casa? El wifi en casa es personal. ¿Cuál es el wifi de tu casa? El wifi en mi casa es personal. ¿Cuál es el wifi de tu casa? La viña, hasta el wifi de la casa de Pirulay es personal. Duplícame. Si el wifi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Y conquista mi amor. 1 de marzo. Deporte Total por las 7:80 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. Aquí estamos en la antesala, en la previa al partido de la selección paraguaya, de tu selección, mi selección, nuestra selección, ante la Argentina mañana por las eliminatorias de la Copa del Mundo. En un día en que también tendremos fútbol, hoy se juega una de las semifinales de la Copa Paraguay entre Sportivo Luqueño y Libertad en cancha de Guaraní, 19:30 al partido. Y también hoy habla Gustavo Alfaro, el técnico del Albirroja. ¿Cómo te va, Jotita? Buen día. Buen día, un cordial saludo para todos. Profe Benicio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Por qué ya no le saluda también a los hermanos argentinos que ya están acá en territorio paraguayo? Sí, cordial, extensivo, querido hermano argentino, traían la plata, mucha divisa, se calcula. Por ejemplo, más de 40 millones de dólares va a recaudar el país, va a haber un ingreso. ¿Cuándo? Al 23. Ah, no, pues estamos hablando del partido de mañana. Sí, y también hay algunos que ya van a seguir, vienen y se quedan. ¿Tanto dinero va a recaudar? Sí, 40 millones de dólares, se calcula. Millones, no billones. No. Aclará. Sí, señor. Poco, una cifra muy alta para... Me cuesta creerlo, pero bueno, si vos manejás ese dato. Sí. ¿Qué tal, Tano? Muy bien, buen día, un saludo para todos. Bueno, hoy habla el técnico de la selección. Se cambió 2 veces el horario de la conferencia. Va a hablar a las 13 hoy. Él venía hablando a las 11. Iba a hablar a las 12. Al final se modifica, habla a las 13, a la 1, el entrenador de la selección paraguaya. Pero está bien ese horario todavía en la franja que están los programas deportivos. El tema es cuando Yargel va a hacer, si es que a las 15 va a hablar. Cuando termina todo. Sí, me parece. Entonces me parece de mal gusto como mínimo, ¿no? Hay muchos colegas que ya están en Asunción, otros que están llegando, algunos que vienen vía terrestre, como los colegas de Cadena 3 de Rosario, el equipo de Claudio Giglioni, que ya está, creo que en la frontera, están por llegar ya, creo que ya están en Clorinda, entrando a Clorinda, y vienen para la cobertura del próximo jueves. Envió, así como habíamos anticipado, envió la APF un avión privado para traer a los jugadores de la selección que quedaron varados en el aeropuerto de Guarulhos, en São Paulo. Tuvieron que enviar un vuelo privado y se sumaron a las 5 de la tarde aproximadamente. No trabajaron, eso sí, estuvieron en el gimnasio, ¿verdad? Pero no trabajó con el equipo que hizo una tarea táctica para el partido de mañana ante Argentina. Pero es una situación que no es privativa de la selección paraguaya. Argentina también tuvo. Sí, le pasó lo mismo, ¿verdad? No, pero digo nomás que la acción, reaccionó la dirigencia. No,
Lógico. Tenían que llegar a la mañana, imagínate, y supuestamente pues tenían que llegar a las 4. Y el vuelo igual que iba a salir, el comercial no iba a llegar a las 4 de la tarde. Entonces... Era lo más lógico. Y lógico, ¿verdad? Que se envíe un vuelo privado. Porque si no se hace eso, pues no se resuelve hacer esa gestión, pues es un poco como decir una economía mal entendida, ¿verdad? Entonces, yo creo que una excelente decisión, inteligente decisión de parte de las autoridades de la APF. Bueno, ya está el equipo. ¿Ya está o no está? Para el partido de mañana con el equipo. Alfaro ya tiene. Alfaro es eso. No, Gustavo Alfaro tiene. Por lo menos en mente tiene. Hay que ver. Si es a nuestro gusto, ya está. Si es que es información, lo que trajo ayer Gustavito, es dable pensar que Ángel va a arrancar, ¿no? Yo, hasta ahora, en mi equipo no está Ángel. Sí, ¿verdad? Claro que no, en mi equipo tampoco. Pero hay que ver. Ayer llegó esa información y que está en buen momento y que está impresionando bien, trabajó bien. Para la figura técnica que quiere hacer, ¿cómo pretende jugar Alfaro? Pretende jugar a la Argentina. Si es que va a jugar el 4-1-4-1, ¿verdad? Que no es la figura que suele utilizar Gustavo. Es parecido. Son variables que meten ahí, pero no cambia mucho tampoco. 4-1-4-1 es una variable de 4-5-1, ¿verdad? Puede jugar el 4-3-3 también puede ser un 4-5-1. El 4-2-3-1 también puede ser un 4-5-1. Porque primero que los muñequitos se mueven y en segundo lugar, digamos, más se basa por el perfil y las características de los que integran ese diseño táctico, ¿verdad, Tano? Porque yo soy experto en eso. Y acá lo concreto y lo real es que jugamos con un solo referente ofensivo, por ejemplo. No jugamos con dos referentes ofensivos, nos jugamos con Pita y Tony Sanabria, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, los diseños tácticos se modifican de acuerdo a si tenemos la pelota o no tenemos la pelota, que de hecho lo va a tener Argentina, pero ese no es nuestra prioridad, no es nuestra prioridad tener la pelota, sino que nuestro juego tenga capacidad de recuperación y en dos toques estemos en la zona defensiva de Argentina, que sea profundo, que sea incisivo, ¿verdad? Eso es esa es la nuestra. A mí me cuesta creer de que Enciso no arranque el partido, por ejemplo. No lo veo a Enciso no arrancando. Ahora, si no juega Enciso y juega Ángel, evidentemente que ya estamos hablando de una situación táctica, no porque Ángel es más jugador que Enciso. Exacto. Entonces, a mí me lleva a pensar de que se da un doble movimiento. Uno, creo que Ángel puede llegar a cumplir una figura táctica, y lo otro, al meterlo a Ángel en el equipo, creo que Diego Gómez podría modificar su posición. No hay que olvidar lo que había comentado sobre Gómez, que intentó, le dio un poquito una mano en los partidos anteriores, pero según Alfaro a Gómez le cuesta retornar el ida y vuelta. Sí. Entonces yo me imagino de que con Ángel en el equipo, Ángel arrancando por el costado derecho y después soltarlo un poquito a Gómez al estilo preolímpico y Juegos Olímpicos para jugar probablemente sobre los volantes de Argentina. Es más o menos lo que yo me imagino para entender la salida de Enciso del equipo, ¿verdad? Yo todavía no lo saco a Enciso del equipo, pero con esa figura que nos decía ayer, iba a presentar probablemente la selección mañana frente a Argentina, y lo que pretende Alfaro de ponerlo al Almirón por izquierda, y en este caso tirarlo a Bobadilla o a Diego Gómez por derecha. ¿Quién juega por derecha? ¿Bobadilla? Sí. ¿En cuál equipo? Y en el equipo, en el 4-1-4-1, jugando Ángel. Bobadilla. No, Ángel por derecha. Ángel por derecha. Sería Ángel. Y Tony va a jugar arriba. Ángel, Bobadilla, Cubas, Gómez y Almirón. Claro. Ángel, Bobadilla, Cubas. Entonces no. Me sobra un jugador ahí. Entonces, no te sobra. ¿Por qué? Pues entonces no es un 4-1. Claro. Claro que sí. Me diste 5 jugadores. Y bueno, Cubas. Cuba el 1. Cubas. Claro. Sí. Ahí, Ángel, Bobadilla, Diego Gómez, Almirón. Ahí Tony sí. arriba. Y Tony arriba. Claro. Ese es otra cosa. Ayer debatimos mucho referente a la presencia
porque estamos manejando esta alternativa, ¿verdad? Bobadilla o Matías Villasanti, según el paladar, analizamos eso. Y no existe la posibilidad de que estén los dos. ¿Y a quién lo va a sacar? Por ejemplo, porque en el equipo del Tata juega por izquierda, por fuera Diego, ¿verdad? A veces. Bueno. Y si es el medio campo que nosotros necesitamos, como dijo Tano, mucha marca, superpopular ahí. Con Matías Villasanti, Cuba, Bobadilla, Diego más adelante. ¿De quién lo saca? Y Almirón. Y Enciso. A mí no me cierra. No me cierra, no me acomoda a mí la presencia de ambos. Tiene que ser uno de los dos, tiene que ser, porque Diego Gómez es el titular. No, si no va a ser un equipo ya exageradamente de volante, no, yo creo que se le respeta a Argentina y hay que respetar a la selección campeona del mundo, que es un equipo que hace rato viene jugando juntos, es un equipo muy sólido, ¿verdad? Con mucho carácter, con mucha personalidad, pero nosotros también tenemos que imponer un poquito lo nuestro. Aparte, ellos tienen problemas en su lado izquierdo. Sí. Coste que dicen que al final juega Tagliafico. Eso quiero confirmar. A mí me dijeron que no. Y a mí también, yo manejo esa información. Pues, sí, a mí me dijeron que no también. ¿Verdad? Y que incluso... Que no está Tagliafico, no está Hugo Acuña. Iba a jugar Lisandro Martínez. Incluso le convocaron a Medina. Ahora lo convocaron a Medina, que va a jugar por izquierda. Y están con problemas por el lado de Nico también. Nico González, que podía haber jugado de lateral izquierdo. Ya. Sí, ya sé que está descartado, Tano. No, agrego nomás de los inconvenientes. No, las bajas que tiene de defensa para el medio están bajas, porque Nico González ha jugado en algún que otro partido como lateral izquierdo con Scaloni. Y se le cayó casi todo, se le cayó todo el flanco izquierdo. La duda de ellos es si juegan con los tres adelante o juegan dos. No van a jugar los tres, olvídate. Y bueno, y eso es lo que... Si no juegan los tres, va a meter un volante más. Va a meter un volante más. ¿Y a qué volante le pone? Los Chelsea, si está bien. Le quieren poner a los Chelsea. Y si no está los Chelsea, va a jugar Paredes. Pero le quieren poner a los Chelsea. Sí, estaban hablando de cómo estaban los Chelsea, si estaba bien. Él aparentemente estaba también un poco tocado. Entonces... Él estaba volviendo una lesión y jugó en el Betis el fin de semana. O sea, él jugó, tuvo minutos, pero volvió hace poquito de una lesión. Sí, está mencionando que si él está bien, va a jugar en los Chelsea. Y bueno, ahora volviendo al 4-1-4-1 que nosotros estamos analizando que va a poner nuestro entrenador. El 4-1-4-1. ¿Podría ser igual esa figura táctica sin Ángel? Claro. A mí no tendría sentido sin Ángel. El 4-1 ya lo hizo la vez pasada. Lo hizo un rato contra Brasil y lo hizo en Montevideo. Después cambió. Pasó al 4-4. Cuando lo tira a Gómez por derecha, lo tira a Almirón por izquierda y lo suelta Enciso. Pero si es en Uruguay, Almirón jugó por izquierda en Uruguay. No, había arrancado por derecha. Arrancó por derecha. Después lo pasa. Como también Enciso. Arrancó por derecha contra Venezuela y después lo tiró por izquierda cuando entró Ángel. Sí. ¿De verdad? A lo mejor él no tiene duda, digo, Gustavo Alfaro. Pero se me ocurre nomás que en estos momentos se plantea una posibilidad, el hecho de que, o por lo menos como mínimo, le hace pensar a nuestro técnico, de acuerdo a la información que a mí me llega, del buen momento de Ángel, de la buena impresión que le causó Ángel. Bueno, acá tengo el equipo argentino y juega Tagliafico. Un saludo para Germán, nuestro colega Germán García desde... Nos está pasando el Dibu, que está confirmado, estaba cantado, Montiel a la derecha y Tagliafico a la izquierda. Y los centrales van a ser el Cuti Romero y Otamendi. Sí. Cuti Romero y Otamendi. De Paul, Enzo, Alexis McAllister, Messi, Lautaro y Julián. Lautaro Martínez y Julián Álvarez. La necesidad lo empuja a ponerlo a Tagliafico. Pero él no estaba bien. Le voy a poner a Tagliafico. Este es el equipo, del probable equipo de Argentina. ¿Verdad? Dibu Martínez, Montiel, Cuti Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Enzo, Alexis McAllister, Leo Messi y Lautaro con Julián arriba. ¿Verdad? 3 arriba. Y sí. Y Messi es uno más. Ahí arriba. Y Messi no te retrocede. Sí.
Antes no retrocedía, ahora menos. Ahora menos. Ahí el que retrocede es Julián. Sí. Él retrocede por izquierda. A Julián le van a hacer volantear, como le hacen jugar en el Atlético de Madrid a veces. ¿Por izquierda? Sí. ¿Y Lautaro cómo se mueve ahí? Punta. Y tipo nuestro Tony Sanabria. Sí, él es la máxima referencia y el más adelantado. 11:44, ya volvemos. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadoras y está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en caloría y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Para cada dolor hay un quitadol, así que no te olvides, Yopuishu Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. En Acepasa Seguros, tenerte protegido es nuestra misión. Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriesgos. Entérate más en acepasa.com.py. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, los disfrutamos distintos. Con Shorty Beat, carne 100% chaqueña, costilla, tapa cuadril o un delicioso vacío. Y no puede faltar el choriqueso Shorty, el auténtico, el original. Encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer. Nuestro asado es de selección. Shorty Beat, sponsor oficial de la albirroja. Dermagloss Hombre, crema gel hidratante más aftershave, hidrata, suaviza, calma y refresca. Dermagloss, cuidamos tu piel. Viaja con la app más segura del país. Viaja con Moop usando el código Viajando Juntos y obtén un 50% de descuento en tu próximo viaje. ¿Qué esperas para moverte con seguridad y comodidad a tu próximo destino? Moop, Viajando Juntos. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo. Gondwana, más que agua, una joya. Volvió la exclusiva colección de autitos Ferrari en las estaciones Shell con nuevos modelos únicos. No te quedes sin el tuyo, disponible solo en Shell. Golazo de Lactolanda. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Porque cada póliza vendida se transforma en un árbol plantado en el bosque Aiza. Comunícate con tu agente de seguros o escribinos al WhatsApp 021-617-8000. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Nada duele más que perderse una final y mucho más si se juega en la ciudad donde vivís. Este 23 de noviembre se juega la final de la Conmebol Sudamericana en Asunción y debemos demostrar incluso fuera de la cancha toda la pasión sudamericana. La gran conquista del continente inicia en las gradas. ¿Quién logrará conquistarla? Conmebol Sudamericana, la gran conquista. 11:47, a las 13 habla el técnico de la selección, Gustavo Alfaro. A las 13 habla el entrenador de nuestra querida albirroja, Gustavo Alfaro. No creo que nos dé el equipo, pero alguna cosa, alguna pista nos va a dar, como siempre lo hace Gustavo Alfaro. Él no es de encerrarse de todo con el periodismo, es muy hábil, muy inteligente. Siempre algo te deja, algo te da. Vamos a ver hoy en la conferencia cómo responde el entrenador de la selección. De hecho, sí, seguro va a ser una conferencia bastante larga, como es característica de nuestro técnico. Con más razón todavía, jugando mañana ante Argentina, la campeona del mundo, ¿verdad? Y bueno, con su estilo eso de transmitir buena vibra, onda positiva, confianza, pero equilibrio, con los pies a tierra siempre, ¿verdad? A las 13 habla el técnico de la selección. Para ir metiendo un poquito más de la selección, para luego hablar un poco del gran partido de hoy también entre Sportivo Luqueño y Libertad, semifinal de la Copa Paraguay, para conocer al primer finalista de este campeonato. Yo creo que tranquilamente el técnico de la selección puede cambiar el sistema y ir al 4-4 con Argentina. Podemos jugar tranquilamente el 4-4-1-1 con Argentina. Y sí, Luis Enrique tiene materia prima para manejar variables en materia de diseño táctico. Eso no hay problema. Al final son números, Benicio, claro, que después, de acuerdo al trámite del partido, lo pueden mover tranquilamente. Pero sencillo, por eso siempre digo yo. Por eso digo siempre. Acá la prioridad es que estén en la mejor versión para el partido. Como se suele decir, manejan todo con el pie derecho, en punta de pie, y la mejor versión. El mejor aporte de acuerdo al talento de cada uno, de acuerdo a la función dentro del equipo, de acuerdo a la responsabilidad dentro del equipo. Que estén bien, porque el hecho de estar comprometido con la causa, de volver a tener orgullo de vestir la albirroja, de venir a la selección nacional, ese es un hecho que ya se recuperó, se restableció en ese sentido.
¿verdad? Con la presencia de Gustavo Alfaro. Bueno, ¿por qué le metí ese tema? Porque ya tengo el equipo, en el equipo está Enciso y está Almirón, o sea, está Tony, como ustedes estaban diciendo, ¿verdad? Yo sigo teniendo todavía... Sí, por eso no hay que profundizar demasiado en la formación, sí, en la figura, en la figura táctica, en esto, porque ya lo decía Tano, vos podés arrancar de una manera a los 10 minutos, no te funciona para cambiar a otro. Claro. Que ya lo hizo varias veces. Y claro que lo hace, arranca con una línea de 5, después arma una línea de 4, ya ha cambiado él. Acá lo que tenemos que saber son los nombres. Bueno. De acuerdo a los nombres, después el partido, el trámite te va a empujar a reubicar tus piezas. Y partimos de una base también, una idea y un concepto, Jotita. Ahora mira atrás, tiene un problema en flanco izquierdo, tiene un problema en el medio, tiene un problema en flanco derecho. Tiene respuesta en la banca. Mira atrás y ve respuesta. Exacto. Claro, ve respuesta. Eso es muy válido, eso es cierto. ¿Por qué ve? Porque el ambiente en la selección cambió totalmente desde que él llegó. Totalmente. ¿Verdad? Todos volvieron a tener, estar en puntita de pie, confianza en el entrenador, confianza en sí mismo, ¿verdad? Porque estos son los mismos jugadores que fracasaron con Barros de Queloto, con Garnero y con Berizzo, ¿verdad? Son los mismos. 90%, 95%. Ni vale la pena. De los nuevos que ni recordar. Entonces, este plantel de la selección hoy es ese plantel que siempre quisimos tener. Recuperando el carácter, claro, la personalidad, la fortaleza en la mitad de la cancha, en el terreno, de entrar con gran determinación en la pelota dividida, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos faltaba antes? Volver a ganar y hacernos sentir locales en el Defensores. No. Lo hemos conseguido, lo hemos logrado, le ganamos a Brasil, dimos vuelta a un resultado, ¿verdad? Este es el equipo para que analicemos, y más o menos es lo que veníamos manejando antes. Y yo no estoy de acuerdo luego con tu figura, porque vos, aquí a Mati, la producción me está poniendo en pantalla. A ver, en mi equipo, en el segundo, mirando de frente el segundo, vos le pones a uno con Ángel Romero y el otro sin Romero, con Enciso. Bueno, juega el equipo donde está Enciso, el que me están pasando ahora. Ahora, Gatito Fernández, sin duda, Gustavo Velázquez, que juega Newell's, Gómez, Alderete y Junior Alonso. Cuba y Bobadilla, Gómez, Almirón, Enciso y Tony Sanabria. Está bien. Que sigue siendo mi duda personal. Pero el equipo que me han pasado es con Tony Sanabria, ¿verdad? Que es el gran candidato, porque le hizo 2 goles a Venezuela, fue el autor del tanto del empate, el gol del triunfo. Sabemos de su riqueza técnica, de su presente en Italia. Y viene con ese aval de los 2 goles, ¿te imaginas? Está con hambre, está confiado, con confianza. El tema mental porque juega un papel preponderante también en esta clase de partidos. Y aparte, yo digo, los integrantes de la selección argentina, todos en Europa y lo conocen perfectamente, lo que pesa y lo que vale Tony Sanabria. Bueno, y este equipo que probablemente sea el equipo de mañana, ¿cómo acomodamos? ¿4-4-1-1 o 4-4-2? Yo digo 4-3-2-1. ¿Tano? Yo creo que todo va a ser el 4-4. Es el inicio de todo. O incluso un 4-5 puede llegar a ser. Nosotros con Enciso ahí, sumándose ahí abajo. Sí, nosotros tenemos que cortar los circuitos de pase de Argentina. Tenemos que cortar el circuito de juego de Argentina, que puede crecer por derecha, pero ahora si va a jugar Tagliafico también hay que estar atento por izquierda. En esa ala izquierda, ¿verdad? Una vez que nosotros de alguna manera podamos controlar o podamos evitar, nos percatamos de que Argentina no nos está haciendo daño, ahí vamos a pasar a la segunda etapa, que va a ser la de intentar dañar. Pero prioridad para mí va a ser cortar los circuitos argentinos. Claro, porque para mí va a ser 4-5-1. ¿4? 5-1. Claro. 4-5-1 decimos. Sí, no. ¿Por qué? Fundamentalmente tiene validez esa presunción en la práctica, llegado el momento, por aquello de que ellos van a tener la posesión de la pelota. Pero eso es categórico. No vamos a pretender nosotros tener la pelota frente a Argentina. Ellos van a tener. Entonces nosotros, en un alto porcentaje en el trámite del partido, digamos, vamos a tener que superpoblar esa media cancha para cortar los circuitos que vos decís. Sí. ¿Verdad? Y a mí, fundamentalmente, el circuito derecho, Molina,
De Poli y... Montiel. Montiel, dijo. Montiel juega a la derecha y Tagliafico a la izquierda. Yo pensé hoy trabaja antes Montiel de Poli y Messi. Nosotros si le ponemos una buena barrera en la mitad de cancha le vamos a complicar mucho a ellos. Sí. Si nosotros logramos desconectarlos a ellos, porque Argentina no es un equipo de saltar línea. Y si salta línea, arriba tampoco tiene ni con Messi ni con Lautaro y con Julián un poquitito. No tienen juego aéreo como para ir a atacar una segunda pelota, ¿me entendés? O sea, no lo veo a Lautaro peinándole una pelota al derete, por ejemplo. Claro. Entonces, ellos su juego es más por abajo. Intentan siempre con lo mismo de romper la presión del rival con pelota al ras del suelo, buenas triangulaciones, mucha movilidad en la mitad de cancha. Pero si vos le congestionás eso y ellos te empiezan a dividir la pelota saltando esa línea de presión, es ventaja para nosotros. Y es ventaja para nosotros. Ahí está, me parece, en otro negocio. Por eso yo creo que podemos armar un 4-5-1, le tirás a Almirón por un costado, a Enciso por el otro, tratás de taponarlo y de preocupar a sus laterales, y a partir de ahí vas con los medios, ¿verdad? Con Bobadilla, Cubas y Gómez por el medio a congestionar, tenés 4 centrales en el fondo. Me parece que por ahí pasa nuestro negocio. Y la otra faceta, creo que nosotros ahí tenemos ventaja que también podemos optimizar y que puede definir el trámite del partido. La jugada de táctica fija. En las pelotas aéreas nosotros tenemos más potencia que ellos, más potencia aérea. Y ellos tienen con Cuti Romero, con Otamendi, que va muy bien. Nahuel Molina no va mal arriba. Nosotros tenemos los 4 centrales, como para ir bien. Los 4. Y Tony, si juega. Y Tony. Bueno, Argentina trabaja esta tarde antes de venir. Argentina llega más o menos a las 8:30, 9 de la noche. Se aguarda el arribo de la selección argentina. Ellos vienen para la cena y descanso. Sí, ellos entrenan esta tarde y después se embarcan para nuestra ciudad capital. O sea, para Luque, van a bajar en Luque, van a estar en el Oro, ¿verdad? Se quedan en Luque, de la Argentina. Breve pausa, ya retornamos. Tower Marete, fabricación de torres para radio, AM, FM y televisión. Llama al teléfono 81-306-964. Tower Marete, lo mejor en torres. Descarga la app Vamos Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app Ecopetrol y aplicale. Decidí calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Hipogloss VL restaura y cicatriza todo tipo de heridas leves como raspaduras, cortes, quemaduras superficiales, irritaciones o eczemas. Hipogloss VL, cuidamos la piel de toda la familia. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Amigo Operativa. Para más info o en redes, llama al 519-9000. Medalla Milagrosa Amigo Operativa. Seguí la emoción de cada partido, grita los goles de tu equipo con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. 50 millones salen o salen este domingo en la Mega Chance con la Lotería Megaloto. El pozo estimado total es de 2.400 millones. Recordá que por 10.000 y participás del Megapozo y por 5.000 y más triplicás tus chances de la Mega Revancha y el Mega Chance que sale o sale. Elegí ya tus 6 números de la suerte y jugá en www.megaloto.com.py o con tu quinielero en los locales de Pago Express, Aquipago, Vigi y en Infonet Cobranzas de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Chorizo parrillero Upisa, ahora que probaste te gustó y no puede faltar en la junta con amigos. Variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjetas de crédito Cabal. Descarga ya mismo desde Google Play y App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Ford Ranger desde $33.900 en Taperu Villá, la picata más equipada del mundo, con 5 años de garantía, raza fuerte para vos. Muy bien, vamos a ir rondando un poquito de la selección para retornar después, poco antes de las 13 con este tema, cuando tenga que hablar Gustavo Alfaro. Jotita acaba de recibir otro dato, que así como están las cosas, el probable equipo es el mismo que arrancó contra Brasil, la sesión de Velázquez. De Velázquez por Cáceres, pero también me hablan de que hay todavía una pequeña duda arriba. Si arranca Pita, si es el mismo equipo contra Brasil, Pita, salvo Cáceres Velázquez por Cáceres, tiene que arrancar Pita. Si es el mismo equipo contra Brasil. Claro. Sí, por eso a mí sigue siendo una duda. Le van a preguntar hoy los compañeros ahí al técnico directamente a que diga quién arranca arriba. Le van a preguntar. Porque a mí también me quedaba esa duda. Pero bueno,
Esto con referencia a la selección. Vamos a esperar la conferencia de prensa de nuestro entrenador, ¿verdad? Sí. A ver qué nos dice, cómo le sentimos. Pero aparte de eso, yo creo que entra dentro de lo anecdótico, Luis Enrique, el tema de quién juega. El tema es que si él estima y toma una decisión, sea quien fuese, confiamos plenamente en su buen juicio. Ahí no mata la cuestión, ¿verdad? ¿Por qué? Claro. Porque se ganó esa confianza. Hasta ahora no ha pifiado. Trabajo. Claro. Hasta ahora no ha pifiado. Como dijo una vez, Tano, me encantó esa parte que dijo. Para empezar, buena convocatoria, buena lista. Segundo, el onceno inicial. Y tercero, la correcta lectura del trámite del partido. Son tres cualidades invalorable en Gustavo Alfaro. Sí, lo más importante es que nunca ha sido incoherente, ¿verdad? Siempre ha hecho lo que dijo. Ha sido ¿verdad? muy coherente ahí. Sí. Y siempre ha respondido con mucha lógica y hasta ahora no faltó a su palabra, ¿verdad? De jugar como él lo siente y de decir lo que él siente, que es lo bueno y que es lo que pretende hacer, ¿verdad? Tampoco es un crimen que cambie. No, lógico. Claro. O sea, que no termine cumpliendo con lo que él pregona y con lo que él dice, porque hay partidos que te empujan a otra cosa. Obviamente. Él a lo mejor quiere, qué sé yo, no, vamos a salir nosotros, vamos a salir a proponer, y de por ahí el partido no se le da, y él dijo que iba a proponer. No propone porque no se puede. Claro. O sea, eso no es un pecado, no es un crimen. El partido te lleva a diferentes situaciones que hasta ahora, para mí, él ha manejado muy, pero muy bien. No se ha equivocado en los cambios. Dentro de todo ha elegido bien al plantel, ha elegido bien los oncenos y ha elegido bien los planteamientos también. Claro. Ojalá que continúe así hasta el final de la eliminatoria. No porque no nos vamos a achicar, pero también hay que evaluar y poner en la balanza de pro y contra un detalle que no es menor. Mañana le estamos enfrentando a la selección campeona del mundo, con su figura, que es un valor agregado que tienen ellos, con todo respeto, o sea, no es cualquier equipo seleccionado, es el puntero de la clasificatoria. Los últimos 5 partidos de eliminatorias con Argentina, hemos ganado 1, Argentina ganó 1 y 3 empates. O sea, estamos ahí. Aquí. Parejito. Pero, ojo, con momentos muy diferentes. Obviamente, Gotita. Que es lo que nos empuja un poco a tener optimismo, confianza. A creer de que se puede. Que se puede. Que con lo justo, pero que se puede. Un detalle nomás. El tono de nuestro análisis. Y cómo estamos esperando la expectativa con que esperamos el partido de mañana. Yo quiero escuchar a Alfaro. Cambió. Entiendo. Sí. Entiendo. Cambió todos estamos así, ¿verdad? Todos estamos así. Respetando que vamos a jugar con la selección campeona del mundo. Tampoco podemos ser ilusos y crear falsas expectativas. Y de América. ¿Verdad? Sí, vigente campeón de América, campeón del mundo, la mejor selección de ranking FIFA y para mí una selección que se entiende de memoria. Es que lo que nosotros tenemos solamente lo tienen los uruguayos y si nosotros ponemos eso en la cancha, le vamos a complicar a cualquiera. Sí, señor, claro. El tema es ser puntual y ser preciso a la hora de dañar, a la hora de lastimar. Totalmente. Ahí está nuestro negocio. De hecho que siempre lo jugamos así, ¿verdad? Y ahora hemos recuperado eso. Claro. Si nosotros podemos hacer un partido parejo, por supuesto que podemos ganar. Claro que podemos ganar el partido. Totalmente. Esa pelota quieta va a ser. Eso. Yo les dije que ojalá sea una herramienta para nosotros. Claro. No hacer infracciones, y espero que el brasileño no venga con un manual diferente, no hacer infracciones en la cabecera del área nuestra, por ejemplo. No facilitar el trabajo del rival. Yo eso le decía hoy hace un momento, y creo que lo dije ayer también, lo señalé hace un momento en el programa de Quique, antes de entrar al nuestro. Le decía a los televidentes y a los oyentes de la radio que tengo una fe en pelota parada. Pues que aparezca el cabezazo o de Velázquez, o de Gómez, o de Alderete, o de Junior Alonso, gente que va muy bien por arriba. Hicimos ya gol de cabeza la vez pasada, pues fue una jugada de juego, ¿verdad? Pero hace rato que no hacemos gol de cabeza. El dato, hoy le preguntaba a Michel Benítez un dato, 2017 fue la última vez que hicimos de pelota parada un gol, que era antes un clásico para nosotros. Antes era sí o sí. ¿En partidos oficiales? Sí, partidos oficiales estoy hablando. Era sí o sí goles de cabeza. Porque Velázquez había matado un partido amistoso, pero en partidos oficiales no estábamos marcando. Y nos hacían goles. Y nos hacían muchos goles de pelota quieta y de pelotas cruzadas. Y no podemos volver a cometer el error del partido anterior. Hay que definir al penalero. Mirá que en el arco va a estar un ataja penales. Sí. Si tenemos un penal a favor, hay que aprovechar al 100%. Y yo tengo mi candidato. O mis candidatos. ¿Gómez o Gómez? Sí. Estando en cancha.
Y si está Ángel, Ángel. Y está Ángel. Así claramente. Sí, pero hay que definir. Tenemos pateadores, sí, pero hay que definir. Hay penal, muchacho, vos. Así de fácil. Y hablando de pateadores, no va a hacer falta frente al arco de Gatito. Sí, porque ahí está Messi. Bueno, vamos a hablar después todavía de la selección. Vamos a ver, nuestro técnico la última vez, porque seguimos un promedio de su conferencia de prensa, dura 1 hora 10, 1 hora 14 minutos la última vez. ¿Está diciendo que no va a ser el programa? No digo eso. Tengo que adelantar los patrocinantes, porque después tengo 1 hora sin parar. Y tengo una bomba. Cerro Porteño. Tengo una bomba. Alguien te llamó a vos porque yo hablé con él esta madrugada. ¿Alguien te llamó? ¿Por qué tiene que ser la bomba de Cerro nomás? Sí, claro, no. Ya pone antesala, ya está de defensor. No. Esta vez no te voy a perdonar, no te voy a tolerar, Benicio Martínez, y voy a decir lo que sé. Porque esta es una información y ratificada esta mañana. A las 7:30 de la mañana ratifiqué con 2 contactos internacionales. Uno de Uruguay y otro de Brasil. No digo la ciudad porque si no voy a decir los nombres con quienes hablé directamente. No puedo dar los nombres con quienes hablé, ¿verdad? Bien. Pero esta noticia la estoy manejando desde ayer a la tarde. Esta bomba es de Cerro Porteño. Y hoy ratifiqué 7:30 con un contacto en Uruguay, desde el aeropuerto, y desde Brasil, desde otro lugar que no era el aeropuerto. Hoy, esta mañana, ratifiqué, reconfirmé la información. Robert Jiménez y la bomba en Cerro Porteño. Vehículo Jabal en Pamosa, más de 4 décadas paso a paso en servicios lo mejor. Con el SPS Medicina Prepaga, tu salud está en buenas manos. El SPS te ofrece cobertura medicina integral, con planes que se adecuan a tus necesidades, atención de profesionales de confianza y muchos más. Además, si te estás mudando de otra prepaga, el SPS reconoce tu antigüedad de forma inmediata. Para más información escribí al 021-248-8000 o encontrarlos en redes sociales como SPS Medicina Prepaga. SPS, 29 años cuidando tu salud y la de tu familia. La empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo a Yolas, Encarnación Mayor Otaño y María Auxiliadora. Consultas al 84-845-901. Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Y Romat, empresa líder en comercialización de acero. Comunicate al 021-584-857. Y Romat, 40 años forjando éxitos. Descubrí cómo Aseguradora Tallí puede acompañarte. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor. Vic Center, visítanos en la avenida Santa Teresa 315, Fernando de la Mora, o ingresa en www.viccenter.com.py. Llámanos o escribinos al 021-670-786. Vic Center, donde la calidad y el buen gusto se encuentran. Viaja con seguridad, comodidad y placer al viajar solo con Estel Turismo. La garantía, viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra. Consultas al 0983-787-493. Estel Turismo, la magia de conectar. La única con sabor 5 estrellas, Mahou, cerveza española por excelencia. Mahou, sponsor oficial del Real Madrid. Ahora todos los materiales que necesites, desde el piso hasta el techo, podés pagarlos en cuotas. Con Electrocolor, calidad, atención y precios bajos. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins, entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Pinturas Souvenir te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Pintura Souvenir, la mejor calidad en pinturas. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de la Navidad, el pan dulce arcoíris, con frutas abrillantadas y pasas de uva con chifre de chocolate. Pan dulce arcoíris, la estrella de la Navidad. Acércate a una de las 80 sucursales de Bristol o escribinos al 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa con el mejor sabor del hogar. Estamos en los Jardines de Luque, delivery al 82-411-109, Ña Virginia. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, donde encontrás todo para la canasta familiar. Precios para mayoristas y minoristas. Casa Central en el centro de Luque y sucursal Cañada San Rafael de Ruta Luque Capiatá. Seguinos en las redes y conocer más @Comercial Virgen del Rosario. Bueno, 12:09. El 23, la gran final de la Copa Sudamericana en cancha de Cerro Porteño, en ese hermoso escenario. Un templo del fútbol en la Nueva Olla. Ahí se va a jugar el partido entre Racing de Avellaneda y Cruzeiro del Horizonte. Entradas totalmente agotadas. Ya se vendieron todas las entradas. Agotadas. Todas las entradas que puso en venta
la Conmebol para esa gran final de la Copa Sudamericana. Va a ser una verdadera fiesta y ojalá que los hermanos argentinos y brasileños que nos visitarán disfruten de la hospitalidad de nuestra gente, que es muy, muy cálida, y bueno, puedan disfrutar en nuestra ciudad capital de Asunción y todo el espectáculo que podamos tener en torno a esa gran final de la Copa Sudamericana que se va a jugar en cancha de Cerro Porteño. Las cosas no están bien en Cerro Porteño, no estoy diciendo nada nuevo. Cerro probablemente ni llega al subcampeonato en este torneo. ¿Venía de cuántos subcampeonatos? 5. 5 vicecampeonatos, 5 subcampeonatos. Y este iba a ser el 6º. ¿Verdad? Creo que Cerro aún tiene chance de ser vicecampeón Cerro. Creo que sí, no. pero matemáticamente sí. Pero en juego no. No depende de sí mismo. Bueno, entonces el momento es muy crítico en Cerro Porteño. Y esta no es una versión la que voy a dar. Es una información con mucho de credibilidad. En Cerro Porteño hay un grupo muy fuerte. Muy fuerte. Un grupo que en su momento tuvo a presidentes en Cerro Porteño y que ha sido un grupo muy sólido que le tiene un tremendo amor a su institución. Estoy hablando del grupo de los 90. El grupo de los 90. ¿Quiénes componen el grupo de los 90? ¿Dirigencialmente? Dirigencialmente. Juan Ángel Naput. Juan Ángel Naput. Oscar Franco. Oscar Franco. Ramallo. Campercholi. Hugo Fernando Campercholi. Después. Un poco más adelante Lescano. Víctor Servín. Enrique Baqueta. También. A lo mejor no era del 90-90, pero está Luis Petengil, el papá de Juanqui. Luis Lescano. Y también Luis Lescano. Estoy hablando de grupos de que estuvieron en una reunión muy importante. Muy importante. El grupo de los 90. Yo tuve la oportunidad de hablar con uno de los referentes muy importantes que ya no tiene las intenciones él de asumir ningún cargo, simplemente de su amor implacable por Cerro Porteño, de poder colaborar y que otra gente pueda estar. No es que ellos quieren crear un movimiento para pugnar en las elecciones de Cerro Porteño. El grupo de los 90 que se reunieron, aunque otra gente me lo quiera negar, se reunieron. La intención supuestamente de algunos es que en un momento dado no participó Juan José Zápaga de esta reunión, aclaró. Existe la posibilidad de que este grupo se acerque a Cerro Porteño en un momento dado, si es que ellos dicen que ven que hay gente que va a pugnar por la presidencia y que ellos quieren un perfil de una persona que quiera el club para ayudar, no para usar el club, es lo que están diciendo. Y la intención es que en un caso dado hasta se le podría pedir a Juan José que pida permiso por el periodo, por el año que le queda de presidencia. 2025. Y que termine el mandato Juanqui Petengil. Porque se entiende por allí también que evidentemente todavía el propio Luis Petengil, el papá de Juanqui, que fue presidente, uno de los mejores presidentes que para mí tuvo también Cerro Porteño, junto a otros como Luis Domingo Lescano, en su momento el grupo de los 90 encabezado por Juan Ángel Naput, tenga la experiencia para tomar un mandato largo como presidente de Cerro Porteño. Para el grupo, de hecho, el candidato es Petengil. Pero, ¿quién Petengil? Juanqui. Pero todavía no... ¿El que es vicepresidente ahora? El que es vicepresidente. El que está en esta directiva de Cerro Porteño. Está en esta directiva de Cerro Porteño. El que está quinto con Cerro Porteño ahora.
Para que termine el mandato No, para que termine. Para que termine el mandato. No, para que seas... Claro, para que termine el mandato. Está perfecto. Ya sé la intención tuya. No, yo pregunto, ¿en qué va a cambiar? Es la misma línea, decimos. ¿Cambio de rótulo nomás? Bueno, ¿sabes cuál es lo que yo capto? Que te cambia esto el no es nombre de adelante que... ¿Sabes lo que yo cauto, Jotita, Tano y Venezuela? La información es muy importante y es real. Se reunió el grupo de los 90 y participó Luis Petengil, Hugo Fernando Campercholi, Juan Ángel Laput, Oscar Franco, Enrique Baqueta, Víctor Servín y hay otros nombres. No sé si estuvo Luis Domingo Lescano, no sé si estuvo Ramaño. Estoy hablando de la gente que estuvo, ¿verdad? De los que con mucha propiedad manejo que han estado. Hablé con 2 de los que participaron en esa reunión. La posibilidad, entiendo yo, esto no me lo dijo nadie, es que ellos dicen, si Juan José continúa y no le va bien deportivamente otra vez, va a ser después ya muy fuerte, muy complicado vencer una unidad opositora, no oficialista. Esa es mi lectura. Pero se reunieron. Yo no digo que no se hayan reunido. Yo lo que a mí me cuesta creer es que pensando que sacándolo a Juan José Zapac de la presidencia, le sacan el rótulo de presidente para meterlo a un vicepresidente de Juan José Zapac, elegido por Juan José Zapac, al frente del club para que termine su mandato, y le va mal a Cerro Porteño, cuando estamos viendo ahí la imagen de la silla, lo meten a Cerro Porteño, a Juan Carlos Petengil. ¿Qué les hace pensar a ellos de que el hincha de Cerro es tan tonto que no lo va a relacionar con el oficialismo? Eso es lo que yo no entiendo. Claro. Ahora, punto barra. Si vos me decís a mí, listo, va a agarrar Petengil, se va a Zapac, le piden a Zapac que se vaya porque no tiene tiempo. Yo no sé si Petengil, si Juanqui tiene tiempo o no tiene tiempo. Pero asume Juanqui Petengil. Él dice, si quiero, dale, listo, ya te voy a agarrar. Agarra. Y detrás de él permite que estos colaboradores del 90 se vayan metiendo de a poquito, a empujar, a ayudar. Mirá, están haciendo mal esto. Están haciendo... Juntate con Oscar Franco y que él te vaya hablando un poquito. Llevarlo a Franco a los entrenamientos. Hacerle un costadito a Carrizosa que no está funcionando. Ahora acércate a Campercholi. Ahí yo te puedo decir, es entendible, es lógico. Pero yo no sé si piensan que el hincha de Cerro es tan tonto en decir, dale, vamos a sacarle nomás a Zapac, porque Zapac es el apellido ahora que no se puede escuchar en Cerro Porteño, y vamos a ponerle a Juanqui Petengil. Como si fuera que Juanqui Petengil no es de la línea y no es de la comisión directiva de Zapac. Y fracasa Juanqui Petengil y fracasa el oficialismo nomás también. ¿Me explico? Es una maniobra política. Maniobra política. Hacer. Ahora, a Petengil le están haciendo un curso rápido de dirigencia. Porque primero que él llega a lo a Cerro con esta idea de ser el próximo candidato por el oficialismo. Número 1, entra directamente a los números. Ahora sobre la marcha lo mandan al campo del fútbol. Es decir, lo están apurando, están haciendo un curso rápido para dirigente deportivo. Y es un gran riesgo, porque si sale mal el campeonato de apertura y se queman todos, ahí ya no va a ser Zapac, sino va a ser esta dirigencia. Claro. Y es lo que planteaba hace rato Luis Enrique, que si pierde este primer semestre, el 2025, está todo perdido. Claro, ya no tiene forma de revertir, aunque gane el clausura, porque para junio del 2025, si la oposición es seria, tiene que estar armada. Sí. El que realmente quiere impugnar por la presidencia y el grupo y debería estar armado. El grupo de los 90 ve que la oposición ahora está muy... y que puede ser contundente. Si es que la oposición ya puso primera, ¿eh? Sí, por eso. La oposición ya puso primera. La oposición ya está... En marcha. En marcha. Ahora, si esto se da del tema de los 90, yo llego a la conclusión que este grupo de los 90 es oficialista. Porque lo que está tratando de hacer es tirarle un salvavidas a la dirigencia actual. Lo que está diciendo es, muchachos, hagamos algo porque esto se nos está prendiendo fuego. La pregunta clave es, ¿ahora se lo saca Zapac? No. Apellido, no, para el 2025.
No, que pida permiso, supuestamente. Sí, supuestamente. Y bueno, y se lo saca. Está el aceite. Claro. Que yo no creo. Claro. Yo tampoco. Hablemos de su posición. Suponte. Conjetura total. Sí. Se va a zapar, asume Juanqui Petenqui. Sí. No pasa nada en el primer semestre, en el campeonato de apertura. Sí. Aunque le tire media docena de salvavidas. Eso está, el rancho se quema. Es lo que te digo. Bueno, está bien, es lo que vos decís. Fantástico. Y la oposición, si eso, claro, si eso ocurre, pide permiso y asume Juanqui, la oposición va a aplaudir. Porque es más de lo mismo. ¿Cómo vos podés cambiar un estado de cosas en una institución como Cerro Porteño si es más de lo mismo? Pero atendés. La línea política. Vamos a cambiar después el tema porque esto va a tener un desarrollo largo y tengo que meter Luqueño Libertad. Y ya viene nuestro técnico en un rato nada más. Ojo, este grupo, de los 90, con la experiencia que tiene, ¿quién no te dice que Óscar Franco, Hugo Fernando Campercholi, ¿uno de ellos sea candidato? No, se sumen al equipo del departamento para colaborar en el departamento de fútbol. Ahí está. Gente de experiencia. Entonces me das la razón a mí. Claro, el grupo, lógico. El grupo se hace oficialista. Claro, obvio, el grupo de los 90 es oficialista. Entonces, hermano, Jotita querido, el papá participó en la reunión, Luis. Igual, con toda la experiencia que tiene. Bueno, entonces yo llego, claramente es ese. O sea, el tema, el grupo de los 90 va a tratar de salvar la situación de este grupo dirigencial oficialista. Claro. Ahora. No quiere la oposición. Claro. Ojo, y mucho ojo, que este puede ser un arma de doble filo también. Tenés dos caminos. Observás desde lejos, ves cómo se quema el rancho, y armás un movimiento de los 90 para las elecciones, donde estés alejadito de esta dirigencia quemada. Eso es otra cosa. Y mirás desde lejos. Y empezás a armar tu trabajo, ya empezás a armar tu grupo, empezás a armar un semioficialismo, pero desde lejos. La otra alternativa es, ya te involucras ahora, como dijo Luis, que Juan José pide permiso, asume Juanqui, te metes vos, te quemás. Te va mal, te quemás. Repuntás y de por ahí en las elecciones te va bien. Bueno. Pero hay una cuestión, para terminar lo mío nomás. El oficialismo tiene que saber en este momento que la oposición hace rato empezó a caminar la ruta de la presidencia. Sí. Bueno, son nombres fuertes. Juan Ángel Naput, que no tiene aspiraciones, Hugo Fernando Campercholi, Óscar Franco, Víctor Servín, Enrique Baqueta, Tocayo, Luis Petengil, el propio padre de Juanqui y otra gente. Esto es calentito. Confirmado en Uruguay y confirmado en Brasil. Vamos a una breve pausa, ya nos metemos con el gran partido. Luqueño Libertad, semifinal de la Copa Paraguay. Ya venimos. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes ni refuerzos. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. De los cimientos al techo, hierro par, todo para la construcción del hogar. Avenida Prócer de Mayo 805, Casi Italia, Hierro Par. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, contactos al 021-569-9000, Tupiru Villa. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Cooperativa Luque Limitada. Créditos de consumo a sola firma para pymes y asalariados. Estamos en Luque, local 18, Plaza Madero. Viva Créditos Paraguay. Vlascor Pinturas, los colores de tu vida. Calidad, durabilidad y acabado fino. Vení a conocer la nueva estación de servicio Petropar Von Poleski en Villa Lisa, Avenida Enrique Von Poleski, esquina Defensores del Chaco. En Petropar Von Poleski tenés calidad, litro exacto y precios justos. Bueno, estamos de vuelta. ¿Cómo te va, Roberto Ayud? Un gusto. ¿Qué tal, Luis Enrique, profe, Tano, Jotita? Y hoy partido trascendental. Trascendental. Ya vamos a estar contigo en un ratito. Primero las damas. Vamos hasta la República de Luque porque el TAS falló también a favor de Luqueño de nuevo. Laila, ¿cómo estás? Un gusto, buenas tardes. Muy buenas tardes para vos, Enrique, para los compañeros, para toda la audiencia de Radio 1 de Marzo y Mega TV. Bueno, el TAS volvió a fallar, digamos, a favor de Luqueño. Rechazó todas las apelaciones que presentó Huracán.
Es así, el día de hoy salió la sentencia a favor del Sportivo Luqueño tras la apelación del equipo Huracán y bueno, queda firme la sentencia a favor del Sportivo Luqueño y hoy Huracán tiene 45 días para pagar aproximadamente $1.700.000, Enrique. ¿Cuánto debe pagar, dijiste? Unos 700. $1.700.000 es el aproximado, me comentaba el presidente de la institución. Bueno, ya. No hay otra instancia ahora, es la última. Es la última. Es la última y bueno, hoy en día el equipo argentino tiene 45 días para realizar el pago al Sportivo Luqueño. Bueno, y después ya vienen las sanciones que se da para el equipo argentino, obviamente no. Sí, es lo que buscaba, sabía perfectamente que iba a perder. Lo que hacen generalmente es ganar tiempo. ¿No? Dilatar nomás. Claro. Bueno, está entonces, eso es muy positivo para Luqueño. Y en cuanto al partido de hoy, tenemos una jornada de semifinal. Luqueño va a llenar su sector en cancha de Guaraní, Laila. Es así, como podemos ver justamente el movimiento dentro de la boletería aquí de la institución, se ve mucha gente viniendo a comprar las entradas, mucho movimiento y bueno, el hincha del Sportivo Luqueño también es a última hora y seguro van a seguir llegando aquí en el Feliciano Cáceres. En la secretaría del club se está vendiendo las entradas, 30.000 guaraníes para el sector del Sportivo Luqueño. Y bueno, el profe Juan Pablo Pumpido, en cuanto al equipo, llega con una duda, Luis Enrique. Su duda es si arranca o no Kevin Pereira. Y te comento cuál es el equipo. Con Alfredo Aguilar en el arco, la defensa Rodi Ferreira, Pablo Aguilar, Alexis Villalba y Diego El Cachivera. En el medio sector, Rodrigo Rojas, Fernando Benítez y Tito Torres. Un poco más adelantado por derecha estaría Nicolás Maná y por izquierda Kevin Pereira o Guillermo Auche. Ahí está un poquito la duda del profesor Pumpido y adelante arranca solo el Conejo Benítez. Bueno, Otálvaro juega de lateral derecho, dijiste, ¿verdad? No, al final no. Al final no juega Otálvaro. Rodi Ferreira ¿Y por qué estaba esa duda? La opción que está manejando el profe. Sí, porque habías dicho Otálvaro. ¿Por qué esa duda entre Otálvaro y Rodi otra vez? ¿Cuál era el problema? La duda era del por qué Rodi jugó en el equipo titular justamente antes Libertad. Como el profe reservó a algunos jugadores, se pensaba que estaría arrancando Otálvaro y era la duda también que tenía Pumpido, pero al final arranca Rodi Ferreira de Luqueño. Arranca Rodi. A ver, repetimos rápidamente porque acá está ansioso también Roberto para ingresar con el seno de Libertad. Dame el equipo de Pumpido, pero antes de repetirme el equipo, Juan Pumpido, ¿sigue en el 2025 o no está definido? Eso esperemos. Bueno, va pasando el plantel por acá, bueno, están yendo a almorzar ya también. Estamos justamente desde el club y sí, así como están las cosas, el profe Pumpido sigue dentro de la institución para lo que va a ser el año que viene. Se lo ve muy comprometido y bueno, el Sportivo Luqueño también lo quiere. Perfecto, Laila. Repetimos el equipo de hoy para el partido ante Libertad. Alfredo Aguilar en el arco, la defensa Rodi Ferreira, Alexis Villalba, Pablo Aguilar y Diego El Cachivera. En el medio sector Rodrigo Rojas, Fernando Benítez, Tito Torres. Por derecha Nicolás Maná, por izquierda Guillermo Auche o Kevin Pereira. Y adelante el Conejo Benítez. Va a tener como recambio el profe Pumpido, a Alan Ledesma, Adrián Brizuela. También lo vemos a Alex Álvarez. También está Sebastián Maldonado, está Gonzalo Falcón, Aldo Parra, quienes serían las variantes que prepara también el profe y quienes están concentrando el día de hoy. Perfecto. A Laila, saludándole Enrique, a todo el mundo. un ratito. Sí. Voy a romper un rato protocolo, pero va a saludar nomás porque está concentrado. Va a pelear y te ¿Qué tal la pelea? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la expectativa para hoy? Con toda la esperanza para el equipo de Luqueño. ¿Qué se siente llegar a esa instancia con Luqueño, vos siendo parte de la institución? Y lo único porque la gente, lo que te presenta luego una identidad propia del fútbol paraguayo, de la gente que acompaña la mano y la mano, y que el ambiente se siente acá, y creo que nosotros también nos identificamos así, lo que debemos representar de la mejor manera. Un Luqueño que ilusiona bastante.
Sí, y con todas las expectativas se va a venir la gente hoy y la que se va a mantener el equipo para ganar. ¿Se espera que la gente que hoy se acompañe este jugador número 2? Claro, como todos los partidos esperamos este entrenamiento de jugador número 11 para nosotros y creo que hoy van a dar su fruto. Gracias, Fernando. Así es, estaba por acá pasando a Fernando Benítez y Enrique. Bueno, ellos en este momento están yendo a almorzar, están concentrándose dentro del equipo. Excelente, Laila. ¿Es todo? Es todo, 30 minutos las entradas, se venden hasta esta tarde aquí en el Feliciano Cáceres. Bueno, le saluda a todo el mundo, pues ahí todo el mundo pasa, te está viendo ahí. Sí, es que están pasando a almorzar, Luis Enrique, por eso le estoy saludando a los muchachos. Bueno, privilegiada la compañera. Gracias, Laila, hasta más tarde. El saludo a la audiencia. A Laila, vos sos un tipo a Laila, ¿verdad? Y Roberto. Así también, vos sos así también ahí en Libertad. Muy querido, muy reconocido. Reconocido, pero así entrar en el club no deja mucho. Ah, no le alcanzás a Laila. No alcanzo. Pero estás por ahí cerca. Sí, estamos siempre ahí cerca. Vos tenés unos teroteros ahí que te dan la precisa, ¿eh? Sí. Hay información siempre. ¿Cambió algo Libertad para hoy, Patito Aquino, o no para esta semifinal? Como estaba ya anticipando ayer, en la saga central la vuelta de Diego Viera, en el lateral derecho la vuelta de Iván Piris. Vuelve Iván Piris. Sí. Y en el medio sector, en la vuelta de Ernesto Caballero. Ernesto por Campuzano. ¿Ya lo había adelantado vos eso? Sí, eran las dudas que tenía y que ya están casi confirmadas de que hoy juegan. Entonces, ¿cuál es el onceno para hoy? Sería con Rodrigo Morínigo, Iván Piris, Diego Viera, Néstor Jiménez, Matías Espinosa, Ernesto Caballero, Rubén Lescano, Lucas Sanabria, Marcelo Fernández, Gustavo Aguilar y Iván Franco. Perfecto. Está el equipo. Ese es el equipo que vos venías manejando. Sí, es el equipo con el que Libertad básicamente va a terminar el año luego ya. Son los jugadores más pesados del plantel y los que más minutos están teniendo siempre. Al final llegó Roque. Y Roque está, pero no está como para jugar un partido entero. Está con un pequeño 15. Si juega, obviamente va a estar muy vendado. Porque Roque es el titular para todos. Pero hoy Gustavo Aguilar será el de la partida. Al ser 18 nomás se equilibra todo. El partido se equilibra porque Libertad queda con menos recursos así al tener una lista limitada. Sí, y quedó afuera hoy, por ejemplo, Héctor Villalba, Tito, Merlini. Quedaron otros más también. Peso pesado Miguel, aquel que venía concentrando. Tito Villalba quedó fuera. Alexis Frete mismo. Joven. Y eran esos jugadores que venían siempre concentrando cuando la lista era un poco más amplia. Bueno, mira vos. Tito Villalba fuera. Tito Villalba fuera. Y no va a seguir. No, Tito no sigue en Libertad. Esta clase de mensajes ya te dan. Y Willy tampoco. Más claro. Willy estuvo rotando, muy poco estuvo concentrando. Solamente cuando uno de los mediocampistas caía de la lista, entraba Willy. Bueno. ¿Algo más ahí en Libertad, nuevo? Ahora está todo muy tedioso, como te dije de ayer, con este cuerpo técnico que todavía no tiene un futuro muy incierto. Hay que ver qué pasa hoy. Sí, hay que ver qué pasa hoy. Libertad está obviamente a 2 partidos de un título, pero la situación no es la mejor. ¿Y Ale Silva no está tampoco? Y Ale Silva hace tiempo ya dejó de tener cuenta. ¿Qué me mira a mí tan así? Yo lo único que falta es que me tira el fardo de Libertad. Es lo que te digo, al tener una lista de 18 y no van a seguir en Libertad. Se equilibra no, pues si era de 23, esto iba a estar. Y bueno, Tito, Merlini. Y no están. Willy. ¿El otro? Ale Silva. A lo mejor está haciendo un trabajo para el cual le pusieron a Patito. ¿Y Lorenzo Melgarejo? Lorenzo Melgarejo está empezando a entrenar de vuelta después de su artroscopía que se hizo. Por eso todavía no está teniendo. ¿Ale Silva tiene contrato hasta fin de año nomás? No, Ale Silva tiene contrato hasta el año que viene. Ah, entonces ahí cambia de aspecto mi pensamiento. ¿Y Merlini? Merlini tiene un año más también. También cambia mi pensamiento. Pero... No, es una cuestión meramente contractual. Una cuestión de rendimiento, una cuestión futbolística. Pero como yo dije, la situación de todos van a ser evaluadas a fin de año. Sí, tengan los contratos. Van a cambiar muchas cosas en Libertad. Están cambiando, ¿eh? Sí, muchas cosas. Muchísimas. Y está creando un ambiente rarito, medio diferente, distinto. Sí, muy tedioso está todo el tema en Libertad, de la parte directiva hasta los jugadores. ¿Y no hay algo más nuevo sobre la hija de Horacio si va a tomar la presidencia o no? Todavía no, están averiguaciones, pero todavía no hay una decisión
Me hablaron muy bien de Sofi, ¿eh? Sí. Estuve recabando datos, dicen que es una persona muy recta, muy... Sí, en la parte financiera muy maneja seria, muy bien. muy ordenada. Sí. Y le puede venir bien a Libertad. Inclusive ella estaba colaborando en la época que Horacio Cartes estaba más firme en Libertad, que era cuando trajo todos los fichajes del exterior, que Libertad estaba gastando 3, 4 millones en jugadores, era ella la que administraba todo el dinero. 3, 4 millones de dólares. Sí, de dólares. Bueno, ¿qué es esa imagen de un león más o menos que aparecía ahí? ¿Qué es eso ahí? Y fue una foto con inteligencia artificial que usó el fotógrafo de Libertad para despistar un poco a la gente. ¿Y qué quiso buscar? ¿Hacia dónde nos quería tirar con el león? Y tiró algunas que otras pistas a lo mejor, pero no es algo que se captó muy bien. Algún informe quiso dar. Porque algo tiene que significar. Yo hice las averiguaciones, pero él dijo que era solamente como para un poco de risas. Bueno, vamos a poner en imagen a ver qué significa esa foto ahí con la imagen del león. A ver. ¿En dónde está? La parte que está grande se ve mejor, hacia los autos. Hacia el lado de los autos. ¿Eh? Entre el auto rojo y los grises. No sé qué significará el tema del león. También hay un águila en una parte. ¿O Nelson Aedo? No creo. Difícil. No creo. Un leoncito ahí. Bueno, ¿algo más, Samir? No, a esperar que Libertad pueda sacar su mala racha, o si no se amplía a 10 ya los partidos sin ganar el Libertad. Mira vos. Roberto Samir Ayub, nuestro compañero que cubre Libertad, el tirabomba de Libertad, le bautizaron los hinchas gumarelos a él cariñosamente. Vamos a una pausa. Hoy estamos con ese partido mundialista. ¿Usted está? Claro, como siempre. ¿Está trabajando mucho más que Benicio usted? Chocolate por la noticia. ¿Qué pasó con ¿Está trabajando más que quién? De Benicio, digo. El diputado trabaja más que Benicio. Híjole. En este tema no es cuestión de cantidad, Jotita. Me entendé el resto de la frase, hermano. Vamos a la pausa, ya venimos. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadoras y está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en caloría y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Para cada dolor hay un quitadol, así que no te olvides, Yopushube Quitadol es el Asca, nuestra calidad, su seguridad. En Acepasa Seguros, tenerte protegido nuestra misión. Seguro Hogar, accidentes personales, salud y multirriesgos. Entérate más en acepasa.com.py. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, los disfrutamos distintos. Con Shorty Beat, carne 100% chaqueña, costilla, tapa cuadril o un delicioso vacío. Y no puede faltar el choriqueso Shorty, el auténtico, el original. Encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer. Nuestro asado es de selección. Shorty Beat, sponsor oficial de la albirroja. Dermagloss Hombre, crema gel hidratante más Aftershave, hidrata, suaviza, calma y refresca. Dermagloss, cuidamos tu piel. Tu nuevo hogar está cada día más cerca con Bueno Bank. Construí tu Gaporá, el crédito más simple, fácil y 100% con trámite digital, con tasa de hasta 6,5% y plazo de hasta 30 años. Lo mejor de todo es que pagás recién cuando te mudás. Ingresa a www.gerogaporá.gov.py y selecciona la opción Bueno Bank para que deje de ser un sueño y te despiertes siendo dueño. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo. Gondwana, más que agua, una joya. Volvió la exclusiva colección de autitos Ferrari en las estaciones Shell, con nuevos modelos únicos, no te quedes sin el tuyo. Disponibles solo en Shell. Golazo de Lactolanda. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos. Leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. 12:38, estamos en 1 de marzo con la 780 AM, la radio paraguaya de los mundiales. A nuestros televidentes también, muchas gracias por los saludos que estamos recibiendo. Muchos compatriotas que nos ven también en todo el mundo a través de la aplicación. Nos escuchan y nos ven a través de la aplicación. Hace un ratito una bomba en Cerro Porteño. Ahora tenemos una bomba espectacular, pero con la gran familia de Bristol, que nos traen un golazo fantástico. En la previa al partido del Albirroja vamos a comentar este golazo de Bristol. ¿Sabes su lema, verdad? Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pero no está duda eso, no está en duda, Jotita.
¿Te compraste para tu plasma nuevo de Bristol? No, ahora resulta que estamos también abriendo kioscos por todos lados, hermano. Está celoso porque él... ¿Estás yendo en contra de Cristian Velázquez? No, jamás, no. Yo voy a escribir a Cristian Velázquez. No, escribirle a Cristian. Yo mientras hablo yo con Cristian González. Cristian González, ¿cómo te va? Luis Enrique te saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo a todo el equipo. ¿Qué tal todo por ahí? Bien, bien entusiasmado, ansioso, porque en un ratito habla el técnico. Imagínate, te vamos a escuchar a vos, después le vamos a escuchar a Gustavo Alfaro, pero me cuesta la mesa. Vos sabés lo difícil que es manejar el celo de hombre acá entre Benicio Martínez, el profe, y Jotita Bernabé. Suerte que le tengo el Tano que hace un poco de juez acá, pero uno es más celoso que el otro, pero en fin. No, tranquilo. Bueno, y nosotros nos inspiramos en Alfaro para sacar esta promoción, porque después de muchos años estamos tan ilusionados con la selección. La verdad que esta semana es muy especial, jugamos un partido muy importante y bueno, Bristol pensando siempre en nuestros clientes y en todos los paraguayos, saca una promoción que le puede salir beneficiosa al cliente. Consiste en que si en esta semana tenés para cambiar tu televisor o justo decidiste cambiar la tele de la sala o del quincho o de la pieza, bueno, este es el momento que tenés que elegir para comprar de Bristol, porque si Paraguay le gana a Argentina y le gana a Bolivia, tu televisor con Bristol te sale gratis. Así mismo como escuchaste. ¿Cómo? Espera, Cristian. Cristian, Sí. espera un ratito, hacelo con calma, porque esto sí es un bombazo. Sí. Repetí, ¿cómo dijiste? Si Paraguay le gana a Argentina, cosa que creemos que es posible, y vamos a ganar, y también le gana a Bolivia, comprando tu televisor en Bristol, te sale gratis, porque devolvemos 100% del importe abonado a nuestros clientes. Así mismo como escuchaste. Híjole, este sí es un bombazo, un golazo de arco a arco, no es golazo de media cancha, este es un golazo de arco a arco. Totalmente. Así que Luis, hay que invitar a la gente que vaya a adquirir ahora. Sí, tienen que comprar. La promo está en vigencia desde el 9 de noviembre, que fue el sábado que lanzamos, hasta el 16. Todas las compras que ingresen entre el 9 hasta el 16 de noviembre participan de esta promoción. Paraguay juega ya mañana. Imagínate que Paraguay ya gane. Esto va a ser una locura. Algunos modelos ya se están acabando, pero la promoción incluye cualquier modelo, cualquier marca, sin discriminación. Solamente tenés que comprar de Bristol y ya estás participando de la promoción. Indudablemente, estamos hablando de una promoción fantástica, extraordinaria, para toda la afición deportiva. Así que a los oyentes que nos están escuchando, a los televidentes que nos están viendo en este momento, esto es imperdible. Aprovechen, vayan a cualquier casa de Bristol, elija el modelo y la marca que quiera uno, ¿verdad, Cristian? Así mismo, yo elegiría uno de 43, no sé al profe cuál le gusta. Profe, para poder ver. Profe, yo ¿cuál le equipo? sugiero una de 75 pulgadas, una bien grande ya para que no se pierda todos los detalles de los partidos. Cristian. Y nada, a disfrutar de esta promoción y ojalá Dios quiera Paraguay gane los dos partidos. 75, hermano, ni dude. Ah, ya subiste vos. Así mismo, profe. Todo el quincho, querés ocupar todo tu quincho. No, claro. Mira que quiere canje en él, Cristian. No. Cristian, él quiere canje, olvídate. Pero tranqui, si Paraguay le gana a Argentina y le gana a Bolivia, voy a tener gratis. Ahora ya tiene que comprar. Ahora ya tiene que accionar antes que se acaben los televisores. Firme como rulo de estatua, vamos a estar ahí. Acá es venir, comprar y ganar en la mejor casa de electrodomésticos del país. Así nomás. Así mismo, querido Luis. No, y esto explota. Si Paraguay mañana gana, esto va a estar explotando. Se van a acabar los televisores. Entonces, antes ya hay que comprar, antes hay que anticiparse. Cristian, creemos que Paraguay va a ganar, estamos muy ilusionados y queremos premiarle a todos nuestros clientes. Mira que si con fe arrancamos mañana con un triunfo, olvídate que el viernes estás como invitado, ¿eh? Sí, Así mismo, querido Luis. Abrazo, Cristian. Un abrazo a toda la audiencia y vamos Paraguay para esta semana. Vamos Paraguay para todo el mundo. Muchas gracias a la gente de la familia Bristol. Tenemos una breve pausa. Ya venimos en instantes. El técnico de tu selección, de mi selección, de nuestra querida albirroja, en conferencia de prensa.
Porque cada póliza vendida se transforma en un árbol plantado en el bosque Aiza. Comunícate con tu agente de seguros o escribinos al WhatsApp 021-617-8000. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Este 23 de noviembre llega a Asunción la final de la Conmebol Sudamericana. Ese día nuestra capital será la anfitriona de lo mejor del fútbol sudamericano y el ADN de la conquista se pondrá a prueba en cada cántico, en cada grito de gol. La gran conquista del continente inicia en las gradas. Conmebol Sudamericana, la gran conquista. Tower Marete, fabricación de torres para radio, AM, FM y televisión. Llama al teléfono 81-306-964. Tower Marete, lo mejor en torres. A descargar la app Vamos Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Decidí calidad, exigí Paco, más de 40 años, llevando energía al país. Hipogloss VL restaura y cicatriza todo tipo de heridas leves como raspaduras, cortes, quemaduras superficiales, irritaciones o eczemas. Hipogloss VL, cuidamos la piel de toda la familia. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Amigo Operativa. Para más info o en redes, llama al 519-9000. Medalla Milagrosa Amigo Operativa. Seguí la emoción de cada partido y grita los goles de tu equipo con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. 50 millones salen o salen este domingo en la Mega Chance con la Lotería Megaloto. El pozo estimado total es de 2.400 millones. Recordá que por 10.000 y participás del Megapozo y por 5.000 y más triplicás tus chances de la Mega Revancha y el Mega Chance que sale o sale. Elegí ya tus 6 números de la suerte y jugá en www.megaloto.com.py o con tu quinielero en los locales de Pago Express, Aquipago, Vigi y en Infonet Cobranzas de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Chorizo parrillero Upisa, ahora que probaste te gustó y no puede faltar en la junta con amigos. Variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjetas de crédito Cabal. Descarga ya mismo desde Google Play y App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Ford Ranger desde $33.900 en Taperu Villá, la picata más equipada del mundo, con 5 años de garantía, raza fuerte para vos. Tu vehículo GWM en Pamosa, más de 4 décadas, paso a paso en servicios lo mejor. Entrena tu 0 kilómetro con Comesipar. Si sos socio de Comesipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés de 8,9%. Consulta las bases y condiciones en www.comesipar.co.py. Comesipar, 52 años liderando con valores. La empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación Mayor Otaño y María Auxiliadora. Consultas al 84-845-901. Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero. Comunicate al 021-584-857. Hierromat, 40 años forjando éxitos. Bien, 12:47, vamos a probar el primer contacto con Nupané. Ya está ahí Gustavito Gavilán. Gustavito, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tano? El saludo a los compañeros, a toda la gran audiencia de la 780 Radio 1 de Marzo, los amigos de Mega TV. Ya estamos en Ipanet, donde minutos nada más estará hablando en conferencia de prensa el profe Gustavo Alfaro para lo que va a ser el cotejo de mañana frente a la selección argentina. Buen ambiente, lo que se pudo notar en estos días, pese a la llegada, no sé si llamarle llegada tardía, al pequeño retraso que tuvieron Almirón y Sosa, pero el resto, con plantel completo, el profe Gustavo Alfaro, que esta tarde va a tener su último entrenamiento y estará definiendo el onceno que va a estar midiendo mañana la albiceleste. ¿Este cambio del horario de la conferencia tiene que ver con el almuerzo en la concentración o por qué, Gustavito? Sí, porque van a almorzar primero. Se estaba teniendo el inconveniente del espacio que se estaba teniendo al respecto y Gustavo Alfaro hizo un pedido para poder responder todas las preguntas en ese sentido con más tranquilidad, porque si se arrancaba a las 12 había un tiempo muy reducido que tal vez algunos colegas, sabemos que también ya los colegas argentinos se están acercando y como siempre él muy referente va a responder todas las preguntas. Por eso nada más, por el tiempo van a almorzar tranquilamente, ya ha culminado el almuerzo hace minutos y ya se estaría acercando para tener una mayor amplitud a la hora de responder las preguntas y que todos tengan esa posibilidad, Tano. ¿En Ipanella hay periodistas argentinos? Sí,
ya están los colegas trabajando, algunos que se han acercado ya en este sector. Hay que recordar que la selección argentina llega hoy, esta noche, a las 21 horas aproximadamente, y ya van directamente al Hotel Borbón, donde estarán pasando la noche, Tano. Perfecto. Queríamos hacer el primer contacto contigo, Gustavito. Voy a ir hasta Robert y después volvemos contigo, ¿te parece? Perfecto, ya nosotros aguardando aquí lo que va a ser esta conferencia de prensa en minutos nada más. Sí, pues tenemos que hablar también cortito del único puntero del campeonato, porque ya están los precios de entrada para Pedro Juan Caballero, ya está la fiesta instalada en la capital alto de la Mambadio, así que vamos a hablar de Olimpia, pero a la vuelta de la pausa. Descubrí cómo Aseguradora Tallí puede acompañarte. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor. Vic Center, visítanos en la avenida Santa Teresa 315, Fernando de la Mora, o ingresá en www.viccenter.com.py. Llamanos o escribinos al 021-670-786. Vic Center, donde la calidad y el buen gusto se encuentran. Viaja con seguridad, comodidad y placer al viajar solo con Estel Turismo. La garantía, viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra. Consulta al 0983-787-493. Estel Turismo, la magia de conectar. La única con sabor 5 estrellas, Mahou, cerveza española por excelencia. Mahou, sponsor oficial del Real Madrid. Ahora todos los materiales que necesites, desde el piso hasta el techo, podés pagarlos en cuotas. Con Electrocolor, calidad, atención y precios bajos. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins, en Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Pinturas Souvenir te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Pintura Souvenir, la mejor calidad en pinturas. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de la Navidad, el pan dulce arcoíris, con frutas abrillantadas y pasas de uva con chifre de chocolate. Pan dulce arcoíris, la estrella de la Navidad. Son las 12:50. Gustavito, al final la gente de Olimpia va a tener disponible casi 6.000 entradas. Aproximadamente, Tano, es la cantidad que coloca la gente del Deportivo 2 de Mayo, entre 5.500 y 6.000 entradas para lo que va a ser el cotejo. 30.000 guaraníes en el sector de graderías y 250.000 el sector de preferencia sur, que va a estar ocupado por la gente de Olimpia. Uno dice un monto elevado que va a tener que pagar por el sector preferencial, pero tiene su costo, es el momento también. La gente del 2 de Mayo brinda esa posibilidad para que la gente de Asunción o la propia gente de la zona norte del país pueda contar con la presencia del Club Olimpia, que está a un paso de poder lograr el campeonato, y gran optimismo, buen movimiento. Ayer en horas de la tarde estaba en comunicación con el presidente del 2 de Mayo y nos comentaban que hay ya un movimiento interesante, mucha gente ha comprado, y a partir de hoy el Club Olimpia ha puesto a la venta en su sede para los socios en exclusividad, ¿no? Este debe ser un precio récord, ¿verdad? Para un escenario en el interior del país. 250.000. Yo no recuerdo algo así, ¿eh? Muy saladito. Precio eliminatoria. Y sí, muy saladito. Porque en Ciudad del Este creo que 150.000 llegó a salir, ¿verdad? Más eso creo que nunca superó. Sí. No recuerdo un monto superior a eso. Hay que hacer un poco y recontar un poco esa situación, pero vamos a ver, creo que debe ser uno de los precios más altos a nivel incluso local. Hubo clásicos donde se llegó a tener precios elevados, pero creo que nunca se llegó a ese monto, no. Sí, totalmente. Bueno, y futbolísticamente, ¿qué se puede comentar de Olimpia? Olimpia que va a llegar a este partido con 2 bajas. Con 2 bajas obligadas. Estamos hablando de la suspensión que va a tener Manuel Capazo, la ausencia de César Olmedo, que está al servicio de la selección paraguaya, y podemos decir 3 cambios va a tener Olimpia, el equipo de Martín Palermo. ¿Por qué digo 3 cambios? Porque el Sub-19 en esta ocasión no va a ser de la partida. Hay partidos de partidos amistosos de la Sub-20, y entonces van a sumar minutos en dicha categoría. Eso abre nuevamente las puertas para que Eric López arranque de titular por ese costado izquierdo, y en el costado derecho como lateral Carlos Paraguarí Espínola va a ser el candidato 1 a arrancar de titular, y Hugo Benítez para reemplazar a Manuel Capazo. Esas serían las 3 modificaciones que tenga Olimpia para medir al Deportivo 2 de Mayo. Es decir que Morínigo tampoco va a estar a disposición de Palermo, Gustavito. No, porque ellos ya están al servicio de la selección paraguaya.
ya. Ellos van a cumplir la cantidad de minutos, uno prevé 90 minutos que tengan en ese sentido y ya quedarían muy pocos para ir completando. Si no me equivoco, le estarían faltando 10 a 12 minutos nada más, que en la siguiente fecha ya se podría cumplir porque hay 2 partidos amistosos. Uno frente a la selección rusa, los 2 partidos frente a la selección rusa, mejor dicho, Tano. Perfecto, perfecto. Bueno, algo más de Olimpia, Gustavito, y después ya nos metemos directamente a esperarlo al Faro. A nivel institucional, esto vamos a ampliar seguramente con el correr del tiempo porque ayer se hizo la reunión con los palquistas, ¿sí? Se hizo la presentación del proyecto, estamos hablando de un proyecto bastante interesante, hasta me atrevería a decir cuando hablamos semana atrás de un proyecto mundial, la idea de Olimpia es ser sede del Mundial 2030 y están trabajando para ese motivo. Comentaron ayer la ampliación que va a tener, muchos hablaban de correr hacia las Fuerzas Armadas, no va a ser de esa manera, más bien va a ser corriendo hacia la calle Pitiantuta, esa es la idea, ya incluso comprando algunos terrenos alrededor para poder completar con un estacionamiento de 600 vehículos y una capacidad que rondaría entre 47.000 y 50.000 espectadores, Tano. Sí, quería preguntarte justamente ese tema porque escuché de que supuestamente se estaban comprando terrenos. Ahora, ¿terrenos en esos lugares existen todavía, terrenos libres, vacíos? No, digo terreno cuando hablamos de casas, entre otras cosas más que ya la gente de Olimpia va a ir adquiriendo. Sería hacia el Arco Norte las compras que va a realizar Olimpia y corriendo hacia las calles Pitiantuta. Esos serían los locales que estaría adquiriendo la gente de Olimpia para este mega proyecto que quieren llevar a cabo. Qué bárbaro, cuánta inversión, porque una casa en esa mucha zona... inversión. Y más todavía cuando saben que es Olimpia que lo quiere comprar. El comprador, claro. Ahí automáticamente se por la necesidad que tiene el club de crecer, de ir para ese lado, se aprovecha todo ese tipo de situaciones. Sí, pero de todas maneras, encontrar también la posibilidad de comprar en esa zona ya es un golazo. Y ahí que pueda adquirir también ya es otra cosa totalmente. 46.000 va a ser finalmente la capacidad o puede ser incluso un poquito más. Entre 47 y 50.000 espectadores, es lo que ayer se expuso a nivel de socios. Todo depende mucho también porque siguen habiendo la situación de algunos palcos que van a estar a la medida de la cancha, van ampliándose los cupos de los palcos porque fue todo un éxito total. Se puso a la venta y casi en 2-3 días fueron agotados casi la totalidad de los palcos y por eso, con esa gran proyección, Olimpia va a encarar este proyecto, Tano. Y después si Olimpia consigue el campeonato que está evidentemente bastante encaminado, ahí dentro de esa felicidad agravía, ahí la inversión va a ir para arriba, evidentemente. Sí. Sabemos que los triunfos no tienen sustituto y en este caso los campeonatos. Eso hace que la familia de Olimpia, en este caso, ayude, esté motivada y siempre están al servicio colaborando entre socios vitalicios, socios protectores, entre otras modalidades que tiene la capacidad de asociarse y estamos hablando del megaproyecto que está encabezado por Alejandro Domínguez, el hijo del actual presidente de la Conmebol, con el presidente Rodrigo Coto Nogués y un cuerpo bastante interesante de proyectistas que están en este momento viendo esa posibilidad para poder realizar y cumplir el sueño de muchos años de muchos hinchas del Olimpia, Tano. Gustavito, te liberamos para que te puedas acomodar, vamos para la última pausa y ya nos metemos a la espera de Alfaro. Perfecto, ya nosotros nos ubicamos porque hay movimiento, por lo menos mirando el punto horario, ya la gente está esperando ya pacientemente, seguramente hoy va a arrancar puntualmente, ya se la guarda el profe Alfaro en este sitio. Ya volvemos contigo, Gustavito, dale, Robert. Acércate a una de las 80 sucursales de Bristol o escribinos al 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque, delivery al 82-411-109 Ña Virginia. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, donde encontrás todo para la canasta familiar.
Hogar, precios para mayoristas y minoristas. Casa Central en el centro de Luque, Rafael de Ruta Luque Capiatá. Seguinos en las redes y conocer más @comercial Virgen del Rosario. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes ni refuerzos. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. De los cimientos al techo y arropar, todo para la construcción del hogar. Avenida Proce de Mayo 805, Casi Italia y arropar. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, contactos al 021-569-9000, Tupiru Villa. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Cooperativa Luque Limitada. Créditos de consumo a sola firma para pymes y asalariados. Estamos en Luque, local 18, Plaza Madero. Viva Créditos Paraguay. Vlascor Pinturas, los colores de tu vida. Calidad, durabilidad y acabado fino. Vení a conocer la nueva estación de servicio Petropar Von Poleski en Villa Lisa. Avenida Enrique Von Poleski, esquina Defensores del Chaco. En Petropar Von Poleski tenés calidad, litro exacto y precios justos. Bien, 12:59, estamos muy cerca del arranque de la conferencia de prensa del técnico de la selección paraguaya. ¿Reaccionó Rejala en redes sociales? ¿Tan rápido? Sí. Rapidito le llegó la información, no sé si estaba bien el programa, estaba escuchando la radio, y rápidamente dio ¿No suele escuchar, Carlos? No suele escuchar. Y parece que sí, ¿eh? Rápidamente reaccionó. Pero yo creo que hace rato, reaccionó a la novedad, a la información de la reunión de los integrantes de la generación del 90. Y esto escribió. Le vamos a contar a la gente que está escuchando la radio. Dice Carlitos Rejala en su cuenta ex: curioso cómo ahora, entre comillas, les preocupa nuestro club, que ya la conocemos. Justo en año de asamblea, de repente se acuerdan de lo futbolístico. Imagínense cuando empiece la verdadera batalla sangrienta. Redobla la apuesta, como le gusta decir a Jotita, ¿verdad? Sí. Eso por un lado. Pero tengo entendido que uno puede decir, reacciona ante esta información, Carlito Regala. Sí. Pero la oposición hace rato reaccionó. Está llegando Alfaro. Va a arrancar la conferencia de prensa en el panel. Ahí se está ubicando Alfaro, saludando a todo el mundo. Así que esto ya arranca. Como es habitual, Tano. Claro que sí. Adelante, Gustavito. Muy buenas tardes. Arranca la conferencia de prensa. La conferencia de prensa del técnico de la selección paraguaya, el señor Gustavo Alfaro. Primera pregunta, Jorge Izquierdo, Canal Gen, Radio Universo 970 AM. Buenas, ¿qué tal, profe? ¿Cómo le va? También saludo a todos los presentes. Profesor, evidentemente la consulta que le hago primeramente, ¿cómo está usted? ¿Cómo está el plantel? Se completó ayer, ya uno entiende sobre la marcha por algunos inconvenientes que se han dado, se pudo solucionar. Ahora, seguramente hoy, con un día de trabajo para los que tendrán que exigir el máximo para el partido de mañana, ¿cómo ve de cara a lo que viene y si cuenta con todo, salvo con Juan Cáceres, que no puede por suspensión? Sí, buenas tardes para todos, un placer estar nuevamente con ustedes aquí en esta conferencia de prensa. Si me permiten 30 segundos antes de responder de la pregunta, quisiera, esta semana cuando empezamos los entrenamientos, tuvimos el privilegio de recibir a los campeones sudamericanos del Sub-15. Fue un privilegio para nosotros tener a los chicos trabajando, en hacer de sparring de la selección, más que nada por todo lo que los chicos sueñan con llegar al lugar donde tiene la selección mayor. Y más que nada extender la felicitación, obviamente, a los chicos, como lo hicimos con los profesionales en ese aspecto, a todo el cuerpo técnico, fundamentalmente a la directiva de la Federación Paraguaya, porque es una sumatoria también de lo que fueron los Juegos Olímpicos, y eso marca la pauta de cómo Paraguay está trabajando en sus formativas, y muchas veces todo depende de lo que pasa en la mayor. Si la mayor está bien, está todo bien, y si la mayor está mal, parece que todo está mal. Pero acá lo importante es que desde que llegué he visto un montón de cosas que son muy buenas, y que uno ve que el futuro de Paraguay está en buenas manos, y están trabajando muy bien la federación hace mucho tiempo, y ojalá que
desde la selección mayor sigamos acompañando estos resultados para que Paraguay pueda volver nuevamente a jugar un mundial y podamos cerrar en ese sentido el círculo que todo país quiere, que toda federación de fútbol quiere. ¿Cómo estamos nosotros? Estamos bien, obviamente con la expectativa siempre linda de volver a juntarnos cada vez que esto de selecciones nacionales tiene la particularidad de que pasa todo muy intensamente, pasa muy rápido, llega, estamos esperando con ansiedad la llegada de los muchachos, estamos conjeturando sobre posibilidades, ver cómo vienen, tratar de armar las logísticas para que lleguen de la mejor manera posible. Pero bueno, nos pasó a nosotros un poco lo que le pasó a Argentina también. Argentina tuvo problemas también en algunos jugadores que llegaron o que demoraron más tiempo. Nos pasó a nosotros con Sosa y con Almirón, que recién se pudieron sumar ayer a la tarde, no pudieron entrenar, van a entrenar hoy recién por la tarde, el último entrenamiento que tenemos, pero estamos muy bien. O sea, yo digo que como se lo decía ayer a los jugadores, estas eliminatorias nos han enseñado mucho, tanto a los jugadores como a nosotros. A ellos porque les tocó partir de un lugar donde estaban mal, en el momento donde tuvimos que arrancar en estos 4 partidos que jugaron, y en virtud a las capacidades que tuvieron, a la predisposición que tuvieron, se recuperaron rápidamente. Entonces son los mismos jugadores que recuperaron su espíritu, que recuperaron su memoria, que recuperaron sus cuestiones que siempre los habían definido. Y nosotros, los entrenadores, a veces nos pasa también que se derrotan mitos que a veces, o verdades que no son absolutas. Nosotros, los entrenadores, no hacemos más que reclamar tiempo para poder trabajar. O sea, entonces nosotros lo único que pedimos es tiempo, tiempo, tiempo. Es así, porque ensamblar un equipo requiere tiempo. Ahora nosotros sin tiempo pudimos ensamblarnos rápidamente, y eso, como se lo decía a los muchachos, se debe a la predisposición que tuvieron ellos de encolumnarse rápido detrás de una idea, de tratar de ver de la manera y el modo que nosotros teníamos de poder recuperarnos, de entender que había muchas capacidades como para intentar pelear por ese campeonato de 6 equipos que sentimos que estamos jugando nosotros en esta eliminatoria, esa parte que estamos jugando, y estamos con esa expectativa, con el privilegio de recibir al campeón del mundo vigente, y no al campeón del mundo vigente porque sí, obviamente, hasta que se juegue el próximo mundial va a ser el campeón del mundo vigente, pero vigente en su actualidad, y eso es lo más trascendente, porque Argentina viene de ser campeón en la Copa América, viene puntero en la eliminatoria, viene con un nivel de recambio importante, sin que eso le haya hecho perder esa voracidad bien entendida desde la búsqueda de triunfos. Y siempre eso significa un riesgo, y también después ir a jugar a la altura del Alto con un rival directo como es Bolivia. Así que estamos con una expectativa muy grande, sabiendo de que tenemos por delante un partido muy complejo, que confiamos mucho en las capacidades que tenemos, que sabemos que contra Argentina son esa clase de rivales que uno puede jugar muy bien, puede estar ajustado tácticamente, pero Argentina tiene las capacidades, como tiene Brasil, como tiene algunas selecciones, de hacerte valer por la capacidad propia lo que a veces el equipo no puede resolver. Eso pasa con Colombia también en su momento, más allá de que Colombia tiene una estructura muy sólida, o pasó durante mucho tiempo con Uruguay también, que Uruguay le ganó a Argentina y a Brasil, nada más y nada menos. Entonces nosotros estamos en esa búsqueda, buscando recuperarnos, estamos bien, con la expectativa lógica, sabiendo la importancia de lo que tenemos por delante, el desafío que tenemos por delante, y ojalá que el final de esta fecha FIFA nos encuentre en una situación como estamos ahora, ¿no? Donde los equipos todos pugnamos por estar en fase de clasificación. Yo quería llegar a diciembre con vida. Llegar a diciembre con vida es seguir peleando por las chances de clasificación, porque por más que estemos en zona de clasificación, eso no asegura que vayamos al Mundial en las 6 fechas que faltan, y por más que estemos afuera, no asegura que no vayamos al Mundial en las 6 fechas que faltan. Así que, en ese sentido, analizamos la competencia, sabemos que sacamos una buena cantidad de puntos, pero que tenemos deudas de los primeros 6 partidos que hay que recuperar, porque en ese número de 24 puntos que nosotros aspiramos a entender que para ir al Mundial se necesita, tenemos que recuperar 3 puntos que en los primeros 6 partidos no se tuvieron. Pedro Torres Infran, Tigo Sports. Gustavo, buenas tardes para todos. Si estos 6 partidos fuesen un arcade, parecería que va subiendo el nivel, ¿no? Brasil primero, Uruguay con bajas, Brasil de local, después altura en Quito, el partido que teníamos que salir a proponer ante Venezuela, y ahora el campeón del mundo y después el Alto.
Claro que Paraguay en medio de eso también ha subido en su capacidad, en su nivel, en lo que ha hecho colectivamente, pero lo primero parecía recuperar algo muy nuestro, de identidad, de ser fuertes, de ser sólidos. Ante Brasil, dar el latigazo, aprovechar las que tenemos, y ante Venezuela el desafío era salir a jugar, proponerlo nosotros. Puesto ahora el escenario, ¿cuál es el mayor desafío a tu criterio para Paraguay? ¿Hacer complementario eso en un solo partido? Porque no podemos quitar del contexto del partido que es Argentina. Un equipo que va y se planta con lo que quiere, donde quiere, y tiene cómo hacerlo, es la realidad. Sí. Si yo trato de explicarte cuál es la planificación que yo planteé de recuperación, yo la planteé en 3 etapas, en función de los rivales que uno entendía que tenía por delante y las cosas que necesitaba, porque obviamente que necesitamos todos, o sea, y ojalá que las cosas que nosotros planteamos para este ciclo también de partidos las podamos conseguir, pero van a faltar cosas para después lo que venga después, porque viene otro tipo de campeonato diferente, donde es el cierre de la eliminatoria propiamente dicha y donde uno tiene que llegar de otra manera al cierre. Para eso necesita una construcción. Yo lo primero que quería era, ustedes me han escuchado acá, recuperar el ADN de lo que era Paraguay. Que Paraguay vuelva a recuperar los rasgos que lo habían identificado históricamente. Y eso no era algo complejo, porque era algo que se tenía, eso lo tenía el equipo. Estaba, de alguna manera, se había extraviado, había que volver a recuperarlo. A esos rasgos distintivos que siempre identificaron a Paraguay, había que agregarle otra cosa que Paraguay siempre tuvo: equipos ordenados, siempre fueron equipos ordenados. Entonces, mi primer combo fue apostar a la recuperación anímica, a esa combatividad, a esa no dar una pelota por perdida, a tener una característica que nos defina, al hecho de ser un equipo sólido defensivamente, de que sea difícil vulnerarlo, que sea un rival difícil de quebrar, y que a eso le agregue un orden. Obviamente que había cosas que nos faltaban, tal es así que nos costó mucho generar situaciones de gol, porque el equipo no tenía capacidad de tenencia de pelota, y más de una oportunidad hablamos de Arce, hablamos de Pita, de las complejidades que tenían los puntas centrales, porque el equipo no generaba. La segunda parte era agregarle juego. A ese orden y a esa garra y esa templanza que siempre el equipo tuvo, había que agregarle juego. Porque si jugabas en la altura a correr, no ibas a poder sacar un resultado corriendo. En la altura no se puede correr. Y si no teníamos capacidad de tenencia de pelota, contra Venezuela no lo íbamos a poder someter y no lo íbamos a poder ganar. Y ahí había que empezar a tener otra vez rasgos que siempre habían caracterizado al fútbol guaraní: los ataques por las bandas. Los ataques por las bandas, el abrir la cancha, el cruzar la pelota, la presencia del punta central. Y esas fueron las otras cosas que el equipo incorporó en el segundo combo. Si me decís para ¿qué incorporamos en el segundo combo que también lo necesitamos para aprender a sufrir? Nosotros aprendimos a sufrir, porque no siempre vas a tener... Yo ayer le mostraba cuando a los jugadores del partido de Venezuela, en el 90% del partido, la tenencia de pelota estuvo en una proporción de 70-30 de la posesión de Paraguay con respecto a la posesión de Venezuela a lo largo de los 90 minutos. Entonces, se había mejorado en la tenencia de la pelota, pero tuvimos que sufrir porque nos metieron un gol en una salida rápida, porque erramos un penal, porque teníamos los imponderables que siempre pasan. Y a veces hay que aprender a sufrir, porque si no aprendés a sufrir no tenés capacidad para actuar sobre el inesperado. Yo le decía, si hay una enseñanza que me dejó el partido de Venezuela es la capacidad de transformar una crisis en una oportunidad. Y eso demoramos 3 minutos en darlo vuelta, porque todo lo que significó desde errar el penal a llegar al vestuario, decir, bueno, ¿qué hacemos? Nos quedamos detenidos en la crisis de que históricamente Paraguay no podía dar vuelta un resultado, de lo que había pasado, que todo estaba servido para hacer y otra vez se volvía a la frustración y todo lo demás. ¿Dejamos que la crisis nos arrastre o nos rebelamos contra la crisis? Entonces nos rebelamos contra la crisis y aprovechamos la oportunidad, pero para eso hay que aprender a sufrir.
Si no estás preparado para sufrir, no podés revertir ese tipo de situaciones. Y hoy vamos a tener que sufrir. Vamos a tener que sufrir contra el campeón del mundo. Vamos a tener que sufrir en el alto. Vamos a sufrir. Entonces, si no estamos preparados para sufrir, no vamos a poder manejar el impulso del partido como nosotros quisiéramos. Porque tenemos jerarquía adelante, porque tenemos un imponderable que es la altura, que también va a imponer sus condiciones cuando vayamos a jugar el segundo partido. Pero a eso hay que agregarle cosas que el equipo todavía no tenía, que son las sociedades. El equipo tiene que empezar a tener sociedades. Porque si no tenés sociedades, Argentina te encuentra. Argentina es la humedad. Argentina, la humedad por algún lugar se filtra. Si vos tenés una pared rajada, la humedad te aflora. Y Argentina es la humedad. Entonces, si Argentina te descubre las rajaduras, y si vos esas rajaduras no las tenés bien cubiertas en las coberturas, por ahí Argentina se te filtra. Entonces nosotros tenemos que incorporar esa capacidad de establecer sociedades para que esas rajaduras que obviamente tenemos no se noten tanto, o que por lo menos le podamos poner un impermeabilizante para que no se note tanto. Pero yo digo, si nosotros no tenemos esa capacidad, contra Argentina nos va a costar. Si nosotros no tenemos esa capacidad, en el alto nos va a costar. Entonces, hoy estamos en una etapa donde nosotros necesitamos empezar a generar sociedades. ¿Qué significa? Los desplazamientos de los volantes que sean en conjunto, los desplazamientos de laterales y extremos, tanto en función de ataque como en función defensiva. Y ese es el desafío para esta parte. Si nosotros somos capaces de, con la garra, con el temperamento, con el orden, con la capacidad de juego, agregarle sociedades y aprender a sufrir para esperar los momentos nuestros, que sepamos sufrir y transitar la adversidad de las crisis que a veces las cosas inesperadas en el fútbol te someten, entonces ahí es donde nosotros tenemos las posibilidades de sacar adelante este combo. Y ahí en esa construcción estamos. Y es lo que nosotros sentimos para esta etapa. Después, cuando llegue el tiempo de Chile y de Colombia, será otra cuestión. Pero esta es la que nosotros necesitamos en este momento. Joey González, Radio ABC Cardinal, ABC TV. Muchas gracias, Fernando. Profesor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cuál es el mensaje para el plantel? ¿O usted tiene un mensaje para desde el principio de una eliminatoria hasta el final? ¿O para cada partido va enviando mensajes al grupo? Este partido hay que encarar de esta forma. Argentina va a jugar de esta forma. Por otra parte, Argentina, recién ha hablado usted que es humedad. Agarra todo lo que tiene que ver con la parte de la dirección técnica. De 10 tenemos 6 dirigiendo a selecciones nacionales. ¿Es algo que le hace bien a usted como técnico, como argentino, digo, conocer el pensamiento de cada profesional para cada partido? Sí, a ver, el mensaje es, o sea, nosotros tenemos un mensaje que es un objetivo, que es nuestro propósito, nuestra lucha, nuestra búsqueda, que es que Paraguay vuelva a jugar una Copa del Mundo. Ahora, esa es un deseo. Eso es un deseo que hay que transformarlo en una realidad. Y para que ese deseo se transforme en una realidad hay que establecer etapas intermedias. Y esas etapas intermedias son los bloques donde uno va transitando, donde uno va corrigiendo. En la medida que va transitando y va corrigiendo, va bajando mensajes. Va bajando mensajes para adentro y va bajando mensajes en función del tiempo, de acuerdo a los rivales que uno tiene que enfrentar en esta situación. Y en ese sentido es como que establecemos una corrección permanente de detalles. Entonces, ¿por qué? Pues yo le digo a los jugadores, nosotros no podemos hacer el cierre. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros va a terminar el partido de Argentina, al día siguiente nosotros nos vamos a reunir en el gimnasio y vamos a hablar de todo lo que dejó el partido de Argentina. Porque más allá del resultado, pues nosotros analizamos rendimientos, no analizamos resultados. No está bien cuando uno gana y no quiere decir que está mal cuando uno pierde. Entonces uno tiene que analizar rendimientos, pues son los rendimientos los que terminan después facilitando la concreción de los resultados. Entonces ese cierre lo hacemos después de la primera fecha, pero no lo podemos hacer después de la segunda, porque cuando se terminó la segunda los jugadores se fueron. Y cuando empezamos a ver, y ya la selección se quedó sola, y los jugadores se metieron otra vez cada uno en su realidad, a su realidad cotidiana. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que parar el cierre de lo que fue, de lo que pasó, para lo que viene acá. Y de pronto, si yo no haría el cierre de lo que pasó contra Venezuela, a lo mejor dejaría un costado de un montón de cosas para analizar que son trascendentes, como nos pasó en el partido de Venezuela.
empezar perdiendo, las imponderables, cerrar un penal, el reponerse, la manera en que el equipo dio vuelta al resultado con fútbol, no de prepo. El creer en las capacidades, porque los jugadores empiezan a convencer, decir, antes pasaba que nos metían un gol y sentíamos que ya el partido se terminaba. Hoy sentimos que nos pueden meter un gol y que tenemos las condiciones como para poder darlo vuelta. Entonces eso es un avance en la credibilidad y en la confianza, eso hacia las convicciones de los jugadores. Y esa es una construcción que obviamente que la necesitan los resultados para tenerla. Pero cuando los resultados vienen de la mano de los rendimientos, es ahí donde uno empieza a entender cuál es su verdad, cuál es lo que siente que tiene que tener. Y después las correcciones, las cosas que pasan, no son detalles menores. No son detalles menores todas las cosas que pasan en el medio de la competencia. Y obviamente que vamos a hablar acá y vamos a hablar de resultados y vamos a hablar de la tabla de posiciones y de las expectativas, de esto, del otro, pero nosotros vamos a hablar de rendimiento. Y ahí es donde nosotros tenemos que tratar de construir. Y ahí es donde tenemos que estar en el detalle. Por eso nosotros tenemos una mirada que es panorámica, una mirada que mira todo el panorama en general, y una mirada mucho más específica, mucho más puntual, que lleva a lo que es el momento. Y de eso se trata los mensajes que uno baja en cada convocatoria o en cada partido que tiene que jugar. Y después, obviamente, de la misma manera que uno estudia Argentina, que uno estudia Bolivia, lo estudian a Paraguay y nos estudian a todos. Y nos podemos conocer los entrenadores, y podemos conocer los perfiles, y podemos conocer los pensamientos, pero los que definen son los jugadores. Y los que tienen la verdad adentro de la cancha son los jugadores. Nosotros lo único que les damos son argumentos para que ellos después puedan llevar adelante una estrategia de partido. Y en ese sentido, obviamente que uno conoce lo que es Argentina, pero yo puedo conocer a la perfección lo que es Argentina y sin embargo por ahí no lo podamos controlar, porque tiene capacidades que van más allá del conocimiento que uno puede llegar a tener, que son las aplicaciones prácticas que uno tiene que tratar de tener dentro de un partido. De la misma manera nosotros tenemos nuestras bondades, porque yo digo, es un partido difícil, sí, pero cuidado, Paraguay le puede generar problema a cualquiera, ¿no? Argentina, con todo respeto lo digo esto, porque tiene capacidades individuales en jugadores como Enciso, como Almirón, como Sosa, como un montón, como Diego Gómez, como un montón de jugadores que son muy buenos, Tony Sanabria, o sea, un montón de jugadores de mitad de cancha para adelante que tienen muy buenas capacidades y son jugadores de primer nivel. Entonces nosotros entendemos que somos lo que somos, sabemos que necesitamos mucho del equipo, sabemos que necesitamos del mejor partido posible para enfrentar este tipo de rivales y que sabemos que la complejidad de adelante la vamos a tener y la vamos a tener siempre. Entonces el conocimiento es una parte, pero lo importante es de qué manera nosotros podemos darle 2 o 3 argumentos a los jugadores para que puedan llevar a la práctica esa estrategia que está más pensada que trabajada, porque lo mismo le pasa a Argentina. La ventaja que tiene Argentina es el rodaje de mucho tiempo, el haber jugado partidos importantes, el estar absolutamente afianzado en lo que pretende y cómo pretende, en una búsqueda que ya la tienen adquirida y que cambian más allá de los nombres propios que a veces puede llegar a tener, y nosotros estamos en búsqueda de esos perfiles y que ojalá el día de mañana lo podamos llegar a tener, pero para eso tenemos que clasificar a una Copa del Mundo, para eso tenemos que seguir, que los chicos sigan ganando las juveniles y que sigan participando en los mundiales, y para eso que el nivel del fútbol local crezca para arriba, y para eso que el nivel de formativa crezca y el nivel de capacitación crezca en ese sentido, para que nosotros podamos achicar de pronto esa distancia que por algo la tiene Argentina y es campeón del mundo. Ahora, yo digo que Paraguay tiene muy buenas condiciones, y yo honestamente siento que podemos jugarle un partido a Argentina, un lindo partido, que va a ser difícil, sí va a ser difícil, pero creo que podemos jugarle un lindo partido a Argentina. Va a ser un partido muy intenso, va a ser un partido muy disputado, va a ser un partido con mucha riqueza porque hay mucha riqueza de los dos lados. Entonces yo honestamente en un estadio que va a estar de bote a bote, va a estar como por suerte lo vivimos con Brasil, por suerte lo vivimos contra Venezuela y lo vamos a vivir contra Argentina, y ojalá que lo vivamos de esta manera de acá hasta el final de la eliminatoria, con esa recuperación de sentimiento y de confianza que ha tenido el pueblo paraguayo en las capacidades de estos muchachos. Y la verdad que va a ser un partido hermoso, va a ser un partido realmente muy lindo. Gracias, profesor. Gustavo Gavilán, Media Cadena de Comunicación. Buenas tardes, profe Gustavo.
Mirando lo que es y respetando el entrenamiento que va a tener esta tarde, la idea está, tiene el equipo confirmado, no le pido que me diga el equipo, pero está esa idea ya implementada y seguramente lo va a trabajar hoy en pelota parada. ¿Lo tiene o tiene algunas dudas al respecto? Y lo siguiente, ¿en qué parte o qué momentos de los juegos, porque Paraguay tuvo muchos puntos altos en todos los partidos que ha jugado, cuál fue el que más le agradó mirando todos los partidos que ha jugado? Y si me puede diferenciar por lo menos en qué cambia la presencia de Pita, en qué cambia la presencia de Tony, ambos centrodelanteros que tienen grandes chances de arrancar. Sí, yo digo, para mí es un partido que hay que pensarlo de una manera cuando empieza, en el mientras tanto y en el final, más allá de los vaivenes de resultados que puedan llegar a tener, porque sabemos que va a ser de determinada manera cuando arranque, que después el partido va a madurar y va a ir por otro lado, y que después cada uno a su manera, de acuerdo al resultado y a las necesidades, va a intentar algo diferente, ya sea para buscar o ya sea para sostener. Y en ese sentido es como que uno arma una estrategia pensando en el todo, y en el medio del camino, si hay un imponderable en contra, ¿cómo resuelvo? Y si en el medio del camino tengo un imponderable a favor, ¿cómo resuelvo? Pues en definitiva el establecimiento de una estrategia de juego. Entonces, sí tengo los que van a arrancar, sí tengo los que entiendo que van a arrancar, pero también tengo que terminar de ver, porque el caso de Sosa y Almirón lo vamos a terminar que son para mí dos jugadores muy importantes, que pueden jugar juntos o pueden jugar en el mismo puesto, o pueden jugar uno que empiece y el otro que termine, y más que nada teniendo en cuenta que Ramón salió a las 14 horas de Londres, no ayer, antes de ayer, y recién llegó ayer a las 7 de la tarde llegaron. Entonces, también la diferencia horaria, la fatiga, un montón de cosas que pesan en ese sentido, es como que uno tiene que sopesar un montón de cuestiones en ese sentido. Sí tengo más o menos la idea de cuál va a ser el equipo que va a arrancar el partido. Y después, ¿con qué me quedo? Me quedo con la disciplina de los jugadores para llevar adelante un plan de juego. El gol del empate de Paraguay es un golazo, no porque me toca a mí ser circunstancialmente el técnico, por la concepción del juego, por la concepción de la jugada. La pelota que controla Almirón es una pelota muy difícil. Ustedes me decían a mí, Almirón era un jugador discutido. Yo le decía, lo quiero siempre en mi equipo. Me decían Junior Alonso, jugador discutido. Gustavo Gómez, jugador discutido. Baja una pelota con el empeine, la controla. En el momento tenso, donde todos lo que quieren es meter la pelota dentro del área, lo que hacen es jugársela individualmente. ¿Él qué hizo? Amagó. De taco pasó la pelota. Y Junior Alonso tiró la pelota donde tenía que tirarla, pues sabíamos que los centrales de Venezuela tenían 1,95 m. Y que teníamos que meterle la pelota a ras del piso porque había que meterle el anticipo, y Tony Sanabria había trabajado en las diagonales, porque son las diagonales que tira en Torino, el gol del fútbol italiano. Entonces digo, así empató el partido Paraguay. Así, cuando estaba perdiendo, cuando de pronto en otro momento decís, bueno, vamos a la caca barraca, no es que empatamos el partido, podemos ganar el partido con el arquero yendo a cabecear en el último minuto y que nos quedó un rebote y metimos el gol. Sí, se va a festejar lo mismo, pero la concepción de los goles fueron concepciones que fueron buscadas, que fueron observadas, que fueron de pronto trabajadas en el sentido de que los jugadores tenían claro cuáles eran los sectores donde tenían que ir, y fueron por los sectores donde tenían que ir. Y eso no habla bien de mí, habla bien de ellos, habla muy bien de ellos, porque Argentina también tiene una estrategia y hace de la estrategia su fortaleza, porque el valor agregado que tiene Argentina es la fortaleza como equipo, y después los jugadores individualmente le dan el realce al equipo, y esa es la construcción que uno quisiera tener. Yo quisiera tener una estructura de equipo que se potencie por las capacidades individuales, y la estructura de equipo el otro día la tuvo Paraguay potenciado por las capacidades individuales. Entonces es una búsqueda, si se quiere, en ese aspecto. Entonces, si me tengo que quedar, el vencimiento, muchachos, no tiene precio.
¿Sabe la cantidad de veces que nosotros decimos tiren la pelota acá y la pelota va al otro lado y la terminan resolviendo? Entonces, en ese sentido es muy meritorio de parte de jugadores. ¿Por qué? Porque nace de una convicción muy firme y de esa seguridad de entender que son las formas que ellos se sienten identificados. Y que eso no significa renunciar a la garra, porque después íbamos ganando el partido y si teníamos los del banco suplente a rechazar, entrábamos los del banco suplente a rechazar, porque íbamos a defender como sea cada pelota que caía dentro del área nuestra. Y en ese sentido, una cosa no significa renunciar a la otra. Uno puede ser generoso, puede tener garra, puede tener temperamento, no puede dar una pelota por perdida nunca, y eso no significa que uno no tenga capacidad para jugar, porque da la sensación que si uno habla de juego resigna el espíritu, y si uno habla de espíritu resigna el juego. No, Argentina tiene espíritu y tiene juego. Las presiones de Argentina son de las mejores y los ataques de presión tras pérdida de Argentina son de las mejores. Entonces ahí es donde hay una combinación también de espíritu y de juego. Entonces, ¿con qué me quedo con eso? Porque habla de una construcción que queremos lograr y a veces necesitamos pasar por esos tránsitos para que lo empecemos a entender como que son las verdades que nosotros no tenemos que negociar con nadie, y es la manera como nosotros entendemos que debemos jugar los partidos. Víctor Villalba, Monumental 1080 AM. Gustavo, buenas tardes. Le quiero hacer dos consultas. La primera tiene que ver, recién decía que ya tiene la idea básicamente armada y siempre teniendo como parámetro los partidos anteriores como local ante Brasil y Venezuela. ¿Considera que esta vez podría ser un poco más prudente resguardar el sector defensivo, ya sea poniendo un central más o un volante central más, o tácticamente con lo que se hizo alcanza, obviamente potenciando un poco más, pero tácticamente alcanza algo parecido como para triunfar ante Argentina? Eso es lo primero. Y lo segundo, le pregunto porque anteayer declaraba Enciso, sorprendió un poco lo que decía, que no iba a ser llamado porque no está jugando en Brighton. Ahí es un toque de alerta, un toque de preocupación, como que él no podría estar con el ánimo a tope. ¿Hay necesidad de hablarlo con él o considera que no es muy importante lo que dijo ante los medios de prensa a su llegada? A ver, insisto en el concepto que repasé antes. Podemos fortalecer defensivamente o poner a un jugador más de marca. El problema con Argentina no es las características del jugador que podamos poner, porque no es que decís, no, tengo que marcar a un extremo que desequilibra o que desborda. El rendimiento de Argentina es un rendimiento en conjunto, que después, desde las conexiones que tiene entre sus jugadores, de la manera en que Messi maneja los tiempos, en la manera en que se desdobla Julián Álvarez trabajando como punta central, a veces trabajando partiendo de una posición de extremo si está con Lautaro o no, es una concepción de juego. Y la concepción de juego no la neutralizás con una característica. No sé si me puedo explicar. O sea, yo puedo poner un volante más de contención, puedo poner un defensor más, pero si no neutralizás la concepción de juego de Argentina, por más que vos pongas defensivo o ofensivo, no vas a poder lograrlo. Entonces no está únicamente en las características o en las capacidades. También después, lamentablemente, Cáceres venía en un muy buen momento, venía trabajando muy bien, lo tenemos afuera, bueno, lo tenemos suspendido. Pero también hemos tenido recursos en ese aspecto porque hemos jugado con una línea de 5 también y hemos jugado con Gustavo Velázquez en una posición de lateral por derecha. No cambia circunstancialmente o sustancialmente eso, porque yo lo que entiendo es que lo que nosotros tenemos que tener es formas compactas. Argentina te encuentra los metros, te encuentran los desacoples, te encuentran los desajustes. Entonces tenemos que tratar de jugar un partido que tengamos la menor cantidad de desajustes posibles y saber que hay tiempos para recuperar y hay tiempos para administrar. Y saber también eventualmente cómo resolver ese tipo de dilemas que el partido en definitiva puede llegar a presentar. Eso es en algún punto, por una parte, por lo que uno puede llegar a ver.
En cuanto a lo de Julito, hablé esta semana con él. Siempre hablo con los muchachos, charlamos y todo lo demás. Y Julio es muy transparente. Y le decía el otro día, Julito, este es un medio donde es al revés. No siempre tenés que decir lo que pensás. Muchas veces tenés que pensar muy bien lo que decís. Digo, por cualquier cosa que uno puede llegar a decir se puede interpretar de mil maneras. Y la verdad que en un momento me preguntaron, me parece que había ido a ver a Guaraní, en la cancha de Guaraní, si me habían preguntado si no estaba preocupado por el tema de Almirón, de que Almirón no estaba jugando, que tenía pocos minutos en su equipo. Yo le dije, mientras yo lo veo a Miguel que se pone la camiseta y se transforma, yo siempre veo el ejemplo de James Rodríguez. James le ha tocado en muchos equipos no ser titular en los equipos donde estuvo. Ahora, se pone la camiseta de Colombia y se transforma. Y no importa en qué parte del mundo esté jugando, pues son jugadores que se ponen la camiseta de la selección y se transforman. Y en ese sentido, yo la respuesta que siempre vi de Julio, de Miguel, obviamente que uno quisiera que jueguen, que sumen minutos, que tengan competencia, pero yo los quiero siempre conmigo, yo los quiero siempre. Y Julito está en esa lucha de maduración propia y tiene que madurar en el mientras tanto, tiene que madurar mientras la competencia se va dando. Pero yo no me puedo privar del talento de Julio Enciso. De la misma manera no me puedo privar del talento de Diego Gómez o de Almirón o de Sosa. Son jugadores. Cuenca, hablé con Huguito, está lesionado, una lástima. Chico muy talentoso y bueno, ya necesita tiempo. Y nosotros entendemos de que a lo mejor esa maduración, que sería ideal que la tengan en sus equipos y que por alguna razón no la tienen, nosotros se la tenemos que dar acá. Y nosotros sabemos que Diego Gómez tiene un muy buen entrenador como Tata y está jugando con jugadores en la MLS y en Inter de Miami que son de primerísimo nivel, pero el nivel competitivo de enfrentar a Argentina, de enfrentar a Brasil, de enfrentar a Uruguay, de enfrentar a esa clase de rivales, no lo va a poder conseguir jugando en MLS, más allá de que enfrente o que practique con jugadores de ese nivel. La complejidad de tensión, la complejidad de obligación, la complejidad de enfrentar esa clase de desafíos con la responsabilidad de que tenés un país obligándote, es una madurez impulsiva en el buen sentido de la palabra, si se quiere. Y yo necesito que esos chicos pasen por ese tránsito. Que obviamente que estos son tiempos para jugadores de experiencia. Estos son tiempos para jugadores de experiencia. Y que después tal vez sea otro tiempo. Pero que mientras tanto ellos tienen que estar acá, tienen que estar acá. Y salvo que sea una cuestión de lesión, conmigo van a estar siempre. Porque yo sé que estos 10 días que los tengo, yo los aprovecho a morir, los aprovecho en su máximo potencial. Y estaba hablando con Ramón esta mañana de algunas cosas que habíamos visto del partido de Venezuela, de lo que vi en su equipo. Yo le digo, mira Ramón, para mí la transformación que vos podés llegar a tener, si vos conseguís esto y esto lo vas, yo lamentablemente no tengo tiempo para trabajarlo, pero si querés, lo vamos a hacer toda la semana. Vamos a analizar videos toda la semana de los que jugaste acá, de los partidos jugando vos en Inglaterra, de lo que sea, porque tenés que aprender de tus compañeros y es lo que vos tenés que darle a tu juego. Porque si le das eso a tu juego, no hay mejor jugador que vos, en ese sentido. Ahora, esa es la realidad de futuro. Pero nosotros los puntos necesitamos mañana, los puntos necesitamos el martes, los puntos necesitamos ahora, porque al Mundial se va ahora. Ahora, si nosotros tenemos el privilegio de ir a esta Copa del Mundo, con estos chicos, con 2 años de trabajo y con 2 años de crecimiento, ahí es donde yo digo, Paraguay tiene un futuro enorme, porque tiene capacidades realmente muy buenas, muy buenas. Hoy tiene realidades que lo hacen sufrir. Hoy tenemos que sufrir. Hoy nos toca estar en la trinchera y sufrir. Por eso, para mí, una de las cosas que le decía antes, aprender a sufrir es importante, porque es parte de esa maduración. Ahora, a todos esos chicos, salvo que tengan un problema de lesión, yo siempre los voy a querer tener conmigo.
Pepe Cárdenas, Unicanal Hechos Pelota. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Gustavo Alfaro, si se tiene que definir a usted mismo, ¿cuánto porcentaje tiene de estratega, porcentaje tiene de motivador? Ya que en el combo pasado, los combos anteriores, cuando usted no estaba, habían jugadores que no rendían en su nivel o en el mejor nivel y ahora es como que están aflorando. ¿Cuánto de porcentaje hay de estratega y de motivador? Es difícil cuantificarlo. La vida es un estado de ánimo. Yo puedo tener 62 años y tener mi cabeza muerta y no tengo fuerza para levantarme de la cama. O puedo tener 62 años y sentir que voy a conquistar el mundo y me levanto con la decisión de conquistar el mundo. Entonces, eso no es una cuestión de edad, es una cuestión de sentir. Y un día yo tenía un jugador, era el flaco Echeverría, Mariano Echeverría, el marcador central, que lo tuve en Tigre, lo tuve en Arsenal, chico, después jugó en Boca. Él me dice: Gustavo, todos los jugadores tenemos un corazón. Me dice: ahora no todos los entrenadores tienen la capacidad de ganarle el corazón al jugador. Yo digo: pucha, la verdad que es muy fuerte lo que dijo. Porque da la sensación de que para nosotros es matemática, es una ecuación matemática, le ponemos un número telefónico, lo que sea, la disposición en la cancha. Pero si no está ese compromiso que se gana desde el sentimiento, ese compromiso de ganarle el corazón al jugador mismo, porque muchos de los chicos no fueron a un mundial, nunca tuvieron la chance de ir a un mundial, y tal vez para muchos esta sea la última posibilidad de ir a una Copa del Mundo. Y para mí también puede ser la última que vaya a una Copa del Mundo. Y a lo mejor para otros será la primera, pero no podemos asegurar si van a tener otra, porque no podemos asegurar lo que va a pasar. Entonces, si nosotros no tenemos esa predisposición que nos hace resignar cuestiones personales y ponerlas de costado en segundo lugar para privilegiar las cuestiones grupales, no lo podemos conseguir. Y eso no lo podemos hacer si no estamos dispuestos a ceder el corazón. Y eso no lo podemos hacer si no estamos dispuestos a hacer ese sacrificio de sentimiento que hay que hacer por más que me duela, pero lo hago porque lo hago por amor. Porque lo estoy haciendo por amor, por el sentimiento más noble que me llegue a conquistar lo que yo estoy deseando. Entonces, si yo no conquisto eso desde la capacidad de resignar, pero no la capacidad de resignar porque yo no quiero que me hagan mal acá el que no juega. No, viejo, si a mí me tocó también estar afuera y a nadie le gusta estar afuera. Y yo estoy acá para dar explicaciones de por qué esto, por qué lo otro. No le tengo miedo a las preguntas. Ahora, si yo no soy capaz de resignar y no soy capaz de ofrecer mi corazón, no estoy preparado para conquistar. Ahora, esa es una parte. Si yo no tengo una estrategia, con el corazón no me alcanza. Puedo pelear, pero un momento va a haber uno que va a ser más inteligente, va a saber que yo voy a hacer un desborde de pasión, y en el momento que yo tengo un desborde de pasión, me va a pegar un martillazo en la cabeza y me va a tirar al piso para toda la cuenta. Entonces también tengo que tener la capacidad reflexiva de saber que hay un momento donde tengo que parar, que hay un momento que me va a convenir ir por acá, que hay un momento que me va a convenir esperar y que hay un momento que me va a convenir avanzar. Entonces digo que si el cuerpo humano o un equipo de fútbol fuese un automóvil, la pasión sería el motor. La pasión es el motor. Ahora, quien conduce es la razón. Entonces, uno tiene que tener de las dos cosas. Con una sola cosa no te alcanza. Te podrá alcanzar para determinadas cosas, pero no va a ser sustentable en el tiempo. Si tenés de la otra, te va a alcanzar para determinada cosa. No lo vas a poder sostener en el tiempo. Entonces, para mí es una combinación de las dos cosas. No te lo puedo cuantificar si hay más de uno que más de otro. No hay partido que no analice, no hay jugador que no analice, no hay técnico que no analice. Soy un obsesivo del fútbol. Me dicen su nombre, salgo acá y me lo olvido. Ahora me preguntás quién fue el lateral derecho cuando jugamos con Atlanta, que empatamos 1-1 en el octogonal de Nacional B, te lo digo. Y te digo quién fue el árbitro. Y el lateral de Alcami que nos tiró al segundo palo y casi nos mete en el gol.
Entonces, ¿por qué? Porque para mí el fútbol es una pasión. Ahora, yo estoy en una etapa donde el fútbol lo disfruto. Lo disfruto. Porque pueden ser mis últimos tiempos. Uno no tiene comprado el futuro en ese sentido. Y tal vez sea la última chance de jugar una Copa del Mundo. Ahora, si yo no pongo todo mi sentimiento para tratar de que ese deseo que yo tengo se haga realidad, ¿cómo lo vamos a conseguir? Y ese es un sentimiento que lo tenemos todos. Lo tenemos los jugadores, lo tienen los dirigentes, lo tiene la gente. Y se los dije cuando llegué acá. Ojalá tengamos la capacidad de diseñar un sueño que nos supere en amplitud y en altitud. Y donde quepamos todos. Y ojalá entre un país entero. Como se lo dije a los jugadores, el sueño que ustedes tienen hoy, que ustedes tienen por ir a una Copa del Mundo, ya no es de ustedes. Ya no es de ustedes. Porque los traspasó a ustedes. Ya es de un país entero. Y eso significa una responsabilidad mucho mayor. Ahora, si no tenés sentimiento, no podés defender el sentir de un país entero. Si no tenés estrategia, no vas a encontrar los caminos para poder llegar. Necesitas de las dos cosas. Pasión para empujar, racionalidad para conducir. Leo Paradiso y Espía. Muchas gracias, Gustavo, un placer. Como Leo, siempre. querido, qué placer verte. El gusto es mío. Dos preguntas vinculadas con Messi. La primera tiene que ver con lo futbolístico. Has ponderado, y lo bien que haces, las capacidades de la Argentina desde lo colectivo, más allá de lo individual, que todos conocemos. Pero amerita, en este caso, la presencia de Messi algún recaudo especial, como puede ser una marca personal. ¿Lo tenés contemplado eso para el partido de mañana? Y la otra pregunta está vinculada a algo que nos ha llamado la atención cuando hemos llegado a Asunción. Estamos acostumbrados los argentinos a que la selección viaja con Messi y es una revolución. Se revoluciona el mundo entero, en cualquier rincón del mundo. Aquí hay una prohibición para que los paraguayos vayan con la camiseta de Messi, sea la de Argentina, la del Inter Miami, la de Barcelona, la del PSG. ¿Fuiste parte de esa decisión o en todo caso estuviste de acuerdo? O en su efecto, ¿qué opinás de que el paraguayo no vaya con una camiseta de Messi y simplemente con los colores de Paraguay? A ver, primero, Messi siempre que esté en un equipo va a ser, en cualquier equipo donde esté, va a ser el foco. Va a ser el foco de atención de lo que suceda. Porque sabes que siempre algo va a pasar. O va a pasar por él o va a pasar en torno a él. Messi tiene el valor agregado de que no solo le da sus capacidades, sino de ser un estratega. Y al estratega no lo puedes neutralizar con una marca individual. De lo mismo que era muy difícil neutralizarlo a Maradona. Maradona, ¿te acordás, Reina? Que en un momento hasta que Diego salió como para ir al baño y se quedó parado, el partido con Perú se estaba jugando y él se quedó parado al lado del banco suplente porque Maradona estaba tomando agua. Entonces, son muy raros los casos esos. Porque vos podés decir, yo te mando a una marca personal sobre Messi. ¿Y Messi qué va a hacer? Se va a tomar 3 minutos y va a ser así. Va a mirar el panorama. Y donde vea el panorama va a decir, allá, me ubico allá. Entonces, le va a decir a De Paul, le va a decir a McAllister, le va a decir a los compañeros que tengan, los Chelsea, etcétera, los que pueda tener en el medio, yo me voy a tirar allá y voy a juntar a 2. Voy a dejar este espacio vacío. Caigan ustedes y resuélvanlo ahí. Y cuando resuelvan ustedes, yo después voy a aparecer por sorpresa, ahí démela que ahí yo no me pueden controlar. Entonces, si querés controlarlo de esa manera, tiene estrategia. Y la estrategia te bloquea. Ahora, no podés dejarlo jugar. O sea, alguien lo tiene que marcar. ¿Entendés? Porque si no, lo dejás solo y bueno, se firma la sentencia de función. ¿Entendés? O sea, porque sabes que en algún momento te lo va a hacer, te lo va a facturar. Ahí donde yo hablaba de sociedades, cuando yo hablo de las necesidades de Paraguay. Porque va a haber un momento que se va a parar en un lugar, va a haber otro momento que se para en otro lugar, va a haber otro momento que se va a parar en otro lugar, y él siempre, ¿por qué? Porque él anda, mira, viste que dicen Messi camina y siempre fue el dilema de que Messi camina. No, Messi observa. Él va observando y mientras va recorriendo el campo, va mirando. Y si vos corres, no mirás.
Entonces él va mirando dónde está el charco de agua. Entonces acá está. Y él ahí se te instala. Entonces ahí donde yo digo que son las complejidades de enfrentar. O sea, lo podemos marcar perfecto. Ponerle que hagamos una marcación perfecta, que lo tomen, y que de pronto te aparezca Lautaro, o que de pronto te aparezca Julián Álvarez, o que de pronto te aparezca Otamendi como apareció en un segundo palo y te mete un gol de cabeza. Y tienen esa capacidad. Entonces los dilemas a los que te enfrenta Argentina son muy grandes, son muy difíciles. Entonces obviamente que hay que controlarlo. Ahora es un desafío cómo controlarlo. En eso estamos tratando de ver de qué manera podemos hacerlo. En cuanto al tema de la camiseta, no tuve nada que ver. No. O sea, a ver, ¿desde dónde? Mirá, la verdad no tenía ni idea de eso. No tenía ni idea. Te lo digo desde el sentido común, si se quiere. Estamos en una situación donde ha habido sanciones para jugadores, donde ha habido sanciones para federaciones, hubo sanciones que no fueron por cosas que pasaron dentro del campo de juego, no fueron cosas que pasaron afuera. De pronto le pasó a Uruguay cuando pasó en la Copa América, le pasó al Dibu en el partido de Colombia, pasó de pronto, me parece que en Ecuador tuvieron como una especie de merma de cantidad de público, o pasó en un momento a Chile en no poder ocupar una tribuna. Y yo creo que lo que se trata es de achicar el margen de un posible, si se quiere, foco de conflicto, que ojalá no exista. Porque Messi mañana es nuestro rival. Y vamos a tratar de, ojalá, yo le deseo que juegue el mejor partido de su vida contra Perú. Que mañana no. O sea, pero trascendió las fronteras. Como son jugadores, hay jugadores que trascienden fronteras, que son productos del fútbol, no son productos de un país. Y Messi tiene ese ángel. Ahora, mañana es rival nuestro. Y mañana hay que vivirlo con la intensidad, como se vive un partido donde está el campeón del mundo y un equipo que quiere volver a una Copa del Mundo. Y ojalá se viva como una fiesta. Ahora, yo no quisiera que por una camiseta tengamos un foco de conflicto donde no tiene que existir. Y que las disputas y que los dos equipos se jueguen a muerte adentro de la cancha y que den todo lo que tengan que dar para tratar de sacar la mejor versión de cada uno, y que van a jugar con hombría, que no van a dejar llevarse por delante ni uno ni otro, y como debe ser, porque es un juego que se entiende desde ese espíritu. Ahora, yo no quisiera que haya nada, y si lo pienso, ojalá que haya sido por eso, porque la verdad, o sea, la gente a Paraguay va a trabajar con la camiseta de Paraguay. Y es algo que es una conquista que estos chicos tuvieron. Y eso es una conquista muy fuerte para nuestro equipo. Y nosotros sabemos que puede haber una camiseta de Messi, pero mañana el paraguayo, yo te lo aseguro, va con la camiseta de Paraguay. Y que las cosas las tenemos que disfrutar, sí, las tenemos que disfrutar. Pues son partidos de privilegios estos, las tenemos que disfrutar. Y que ojalá haya sido para no tener ningún foco de conflicto eventual, para que de pronto, pues Paraguay no puede permitirse el lujo de tener una sanción en su estadio y que tengamos que jugar con Chile en otra cancha que no sea la nuestra. Entonces, si uno puede achicar el margen de error, yo lo quiero achicar. Eso no significa el reconocimiento y la idolatría a una persona que ya traspasó las fronteras, que ya es del mundo del fútbol. No es únicamente de Argentina. Antonella Valderrey, TNT Sports, Argentina. Gustavo, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo andás, Antonella? Dos consultas. La primera, en cuanto te condiciona, no sé si en la formación, porque dijiste que ya la tenés, pero sí en la estrategia, que Argentina juega con 4 volantes o con el tridente de Messi, Lautaro y Julián. Y la otra, si bien no es del partido, sabemos que vos conocés mucho y estás actualizado del fútbol argentino, y se ha generado una polémica a nivel mundial, porque en la primera edición del fútbol argentino ha debutado un streamer, alguien que no tiene que ver con el fútbol. Recién hablabas de lo que le cuesta a los futbolistas llegar a la selección, llegar
a un primer equipo. ¿Qué opinión te merece esa situación? Creo que Argentina sí, son las dos opciones que puede llegar a tener. Me parece que cuando utilizó los tres volantes en la mitad de la cancha, es como que incorporó mucha más presión tras pérdidas, mucha más generación interna, mucha más circulación en ese sentido. A veces opta, partido segundo tiempo contra Uruguay, partido contra Colombia, jugar con 4 hombres, como lo ha hecho en mucho tiempo. Creo que el cambio de estructura me parece que Scaloni lo practicó por primera vez con Venezuela en eliminatoria, cuando estaba, me parece, José Peckerman en Venezuela. Un partido que ganó en Argentina y donde ya habían clasificado a la Copa del Mundo y plantó 3 volantes, que fue la estructura que después le permitió conquistar la Copa del Mundo, ¿no es cierto? Será una cuestión de ajustes y de detalles, no cambia, a nosotros no nos cambia mucho, porque insisto en el hecho de manejar los tiempos de administración de la pelota y manejar los tiempos de la recuperación de la pelota. Y en ese sentido, si la tenés con 3 volantes van a ir de determinada manera, y si la tenés con 4 van a ir de determinada manera. Entonces será cuestión de ajustar detalles, y de la misma manera, si ellos están con 3, te quedará salir por un lugar o por otro lugar, o por dónde atacar, o cómo vendrán las presiones y ese tipo de cosas que se analizan puntualmente. De la misma manera, porque si vos analizás a Paraguay pasó por distintos sistemas. Pasó por jugar con 3 volantes contra Uruguay, pasó por jugar con una línea de 5 contra Ecuador, pasó de jugar una línea de 4-3-1-2 contra el partido contra Brasil, y pasó de jugar contra un 4-4-2 en el partido con Venezuela. Entonces será cuestión de detalles, o sea, no cambia circunstancialmente a eso. En cuanto al otro, me resulta difícil opinar, porque yo soy un producto del fútbol argentino, pero yo no estoy en el fútbol argentino. Entonces yo no puedo opinar no me corresponde opinar del fútbol argentino, me corresponde opinar del fútbol paraguayo. Pero sí te quiero decir de que no solamente le cuesta mucho a un jugador llegar a jugar en una selección nacional. ¿Sabes cuál es el porcentaje de chicos que empiezan a jugar al fútbol y que llegan a debutar en primera división? ¿Sabes cuál es el porcentaje? Es el 3%. Y todos los chicos que empiezan jugando al fútbol, porque me pasaba a mí, cuando yo con 6 años volvía a mi casa con las rodillas peladas y la pelota bajo el brazo, yo soñaba con el fútbol de primera. Y gritaba los goles de los jugadores y hacías las jugadas como eran los jugadores en aquel momento. Eran tus ídolos, era lo que soñabas. Y daría la vida por jugar en primera. Por eso cuando yo dejé la ingeniería química para dedicarme a la dirección técnica, le dije a mi papá, quiero ser como entrenador lo que no pude ser como jugador, quiero jugar en primera. Y ese era mi sueño. Y me costó mucho, como le costó un montón de chicos llegar a jugar en primera. Entonces yo creo que entiendo, y a veces meterse en determinados lugares es hoy donde es todo tan sutil, te hacen interpretación de lo que decís, que se puede dañar el espíritu, que hoy que es comercial. Yo entiendo. Yo digo, defiendan los sueños de los niños, defiendan los sueños de los que quieren llegar a jugar en primera, de los que lloran porque no son citados, de los que no tienen la posibilidad de ponerse una camiseta, de tener a sus padres que los acompañaron durante toda su vida para verlos jugar en primera. El otro día leía una nota del Potro Hermosa en el diario de La Nación, donde él decía las cosas que hicieron los padres por un auto que humeaba azul por todos lados y tenía que ir de punta a punta del país para tratar de jugar en cualquier torneo, soñando que él esté en una cancha de tenis profesional. Y esos son los sueños más genuinos, son los sueños más auténticos, son los sueños que resisten, son los sueños que nosotros estamos jugando por eso. Nosotros en esta selección estamos jugando por esos niños que fuimos. Y yo digo que estas cosas atentan contra los niños que fuimos.
Entonces no sé si está bien o está mal lo que digo. Yo lo único que digo es, cuidemos y démosle valor a los sueños de los niños. Porque no me canso cuando voy a hablar con chicos a las escuelitas de fútbol, a las escuelas, no permitan que nadie en su vida le digan que hayan un sueño que ustedes no puedan lograr. Y yo siento, permite que ese sueño que yo tuve a los 6 años, con las rodillas peladas y la pelota bajo el brazo, con los domingos de primera, se me haga realidad. Entonces yo voy a seguir siempre defendiendo el sueño de los niños, que es el sueño más genuino y que es lo que nos trajo hasta acá. Que sea el camino largo y difícil, pero sea el camino que valga la pena. Y eso siempre lo voy a defender. Esté en el fútbol argentino, esté en el fútbol paraguayo o no esté en el fútbol. Última pregunta, Matías Lugo, Radio La Unión 800 AM. Profesor Alfaro, buenas tardes también, buenas tardes a todos los presentes. Hablando un poco de ese medio campo, quería detenerme en 2 jugadores, Damián Bobadilla, Matías Villasanti. En caso de que juegue uno o jueguen los dos, ¿por qué no? ¿En qué se diferencian y qué características uno puede dar en cuanto a virtudes comparando con el otro? Son muy similares, tienen características y rasgos muy similares. Por ahí Villa tiene más, si se quiere, el desdoble de poder ser un volante central y poder ser un volante interno. Damián tiene la verticalidad del volante interno y la finalización que tiene el volante interno, porque tiene muy buen remate de media distancia, tiene la verticalidad y el paso para sorprender picando desde atrás. Son muy sutiles las diferencias, son muy pequeñas las diferencias. Yo digo que hay similitudes. A veces te conviene determinados perfiles y hay veces que te convienen otros, pero tranquilamente podrían jugar cualquiera de los dos o podrían, como bien marcaste vos, podrían jugar los dos. De esta forma finalizamos la conferencia. Así culmina la conferencia de prensa del profe Gustavo Alfaro, ya aquí en este sector, en el panel, en el Centro de Alto Rendimiento Escribano Oscar Harrison, como siempre.